Somos 32, podemos ir arrancando. Antes que nada les queríamos, bueno, agradecer a todos por estar acá y contarles un poquito si algunos se unieron por primera vez. eh, lo que estamos queriendo hacer con Mati es, bueno, como decíamos, ampliar un poco la vista a lo que es la salida laboral de un biotecnólogo o una biotecnóloga. eh, y bueno, crear como un puente entre lo que es ser estudiante y lo que es estar trabajando ya. Eh, Así que no sé si querés agregar algo más, Mati. Ah, bueno, les quería decir que esta charla va a estar grabada, así que si tienen algún amigo o amiga que no pudo estar, lo puede ver por YouTube después. Vamos a estar subiendo todo el material, digamos, más adelante. Y bueno, y si tienen algún conocido o conocida para más adelante, para otras charlas que les parezca interesante, que pueda aportarnos a- algo, nos mandan, no tenemos problema y nos contactamos con esa persona. Sí. Em, Bien. Bueno, y lo mismo si tienen amigos, amigas en otras facultades de Argentina o que estudien otra carrera más o menos afín y les interesa, también está bueno, está bueno. Y así que bueno, podemos ya arrancar. Te dejamos, Romy. Bueno, buenísimo. Gracias, la verdad, por organizarlo y por, bueno, terminé sumándome como a contarles tal vez cómo yo fui pensando o trabajando o tomando decisiones en este tiempo. La verdad que yo las encontré por Instagram sin querer, por esta magia de las redes que te mezclan toda la información, digamos, relevante al campo y nada, después de charlar con los chicos, como que sentí como mucha empatía en lo que me planteaban de que por ahí sienten como estudiantes avanzados o graduados recientes de biotecnología en cuanto a no saber qué hacer, a no saber si te va esto de la carrera académica, que es lo que está ahí arriba de la mesa, o que se entiende más o se conoce más, al menos en los titulares, porque también la realidad es que en la práctica lo que implica a veces no se termina de tener claro cuando uno está estudiando. Así que bueno, yo hice de varias cosas, digamos, di muchas vueltas por un montón de lugares, entonces la idea que yo tenía para hoy, si les parece, es como contarles un poco lo que hice, digamos, como biotecnóloga desde que empecé a estudiar, así en forma muy resumida, pero sobre todo contarles cómo yo me sentía o cómo trataba de tomar decisiones o priorizar para, para tratar de acercarme a algo que me guste hacer. En ese sentido, como algo que yo sentía mucho realmente desde la mitad de la carrera, o sea, la carrera a mí me gustaba estudiar lo que nos daban para estudiar, pero en tercer año, en ese momento estaba biología general, biología especial, creo que en segundo y tercero, cuando terminabas de cursar podías volver a convertirte en ayudante de ad honor, en los A2A éramos en su momento, así que yo me sumé a eso, que era la materia que más me había gustado hasta el momento, como para empezar a tener como esa dimensión de qué es en la práctica esto, porque yo ingresé a la facu en 2003, tengo 35 años, soy re vieja para ustedes, soy mamá de 2 niños, de 4 y 1 año, entonces como es otra etapa de la vida, pero honestamente hace bastante poco que me siento conforme profesionalmente, digamos, como que siento que trabajo en algo que me gusta, siento que trabajo en algo en lo que puedo aportar, en lo que puedo aprender, en lo que no me aburro, eh, y, y, todo eso congeniado con, digamos, el plan de vida personal que cada uno quiera tener, que no es algo menor, porque, bueno, yo creo que como no puedes separar, la verdad, lo personal de lo laboral, es como que es todo la misma cosa, entonces me parece importante al menos tratar de encontrar algo que nos guste hacer. Y bueno, en ese sentido, a mí cuando era ayudante lo que me pasaba era que, o sea, lo recuerdo bien como un momento de claridad, de darme cuenta de que veía la vida que tenían los becarios, los estudiantes ahí en biología cuando yo era ayudante y como que no me cerraba. O sea, yo lo que sentía era que estaban como siempre corriendo atrás de una carrera reestructurada y que les demandaba un montón de tareas administrativas y burocráticas que estaban lejos de lo que era lindo hacer, que era investigar o pensar experimentos o hacer los experimentos en sí mismos.
y sentía como una frustración, o sea, yo lo que veía en el ambiente era como que gente que no sabía si estaba conforme con lo que había elegido, tenía como muchas dudas, pero como que ya estaba en el baile, una cosa así. Entonces eso a mí como que me alertaba a decir, yo no puedo tomar una decisión tan a largo plazo donde yo voy a ser investigadora de acá a 15 años o 10 años y voy a tener que estar siempre tratando de cuidar esa carrera cuando ni siquiera sé si me gusta. O sea, para mí era como una locura tomar una decisión así de grande. Entonces, como en ese momento, eh, como que yo pensé en que, bueno, tengo que como ir descartando opciones. O sea, como algo que a mí me sirvió mucho tiempo es saber qué no quiero hacer, pero sobre todo probando. O sea, listo. Si esta facu, o sea, no me cierra porque es muy académico, porque todo esto, porque lo siento distante y lejano a mí, yo soy como muy dinámica, digamos, y como que toda esa estructura de la carrera sentía que no iba con mi persona, entonces, bueno, voy, y aparte que muchas veces me parecían como muy básicos los temas de investigación, al punto que ya no me interesaba, o sea, porque eran como temas tan específicos. Me acuerdo que una compañera ahí de biología me decía, vos no te preocupes tanto por el tema, buscate un lugar de tesina donde puedas avanzar y recibirte si te sentís cansada después. A la larga terminás siempre contando colonias blancas y azules. Yo me acuerdo que eso me quedó regrabado porque dice el tema, vos te lo imaginás como un súper tema, pero después en la práctica lo que haces a lo mejor no es tan diferente de lo que haces en un lado o en el otro. Entonces como cosas que a mí me hicieron como eso, ayudar a pensar más estratégicamente qué sí, qué no, o qué no por lo menos. Entonces, como sentía que todo era muy básico, me fui a hacer la tesina en la Facu de Ciencias Agrarias, porque estaba el rumor de que allá era más aplicado, estaba más pensado desde la aplicación y de que era menos denso en términos académicos y podías hacer cosas en el campo y en el laboratorio. Entonces digo, bueno, capaz que ahí hay algo un poco distinto. Así que fui a hacer la tesina a la cátedra de mejoramiento, trabajaba en alcauciles y cardos y analizaba marcadores moleculares. Qué bueno, sí, estaba bárbaro, era diferente, iba a Zavalla, pero también era aburridísimo. O sea, yo me aburría, me parecía que no le encontraba el sentido a lo que hacía, era como, no me podía proyectar, y en definitiva, pensar una carrera académica dentro de esa facu o en ese entorno era bastante parecido. O sea, yo volvía a sentir lo mismo, de que era una carrera estructurada, de que había que correr atrás de algo que no podés manejar tanto, que son los subsidios y que son los avances de tus investigaciones, y volvía a sentir esa especie como de frustración entre los jóvenes que eran parte de eso, digamos. Así que bueno, no me presenté al doctorado, o sea, yo quería no hacer el doctorado de primera mano, quería al menos buscar opciones, porque me daba miedo entrar como en la escalera mecánica y encontrarme que tenía 35 años y estaba ahí y ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Como que eso me aterraba y siempre pensaba, si la decisión me está costando ahora, dentro de 2 años me va a costar más, porque la vida va pasando y vos vas teniendo, digamos, distintas cuestiones o más miedos o sentís que a los 30 va a ser más difícil que alguien te tome si siempre estuviste en la academia. Entonces, como que para mí eso siempre estuvo muy claro, como bueno, pruebo ahora y después vuelvo al doctorado. Yo la verdad es que la carrera la hice relativamente rápido porque soy muy práctica. Yo empecé en el 2003 y me recibí en el 2008, siempre tratando de esto, de no colgarme si no me parecía que me aportaba algo cercano a lo que a mí me hacía bien, digamos, como que tratando siempre eso, de respetármelo, y siempre también tengo la suerte como de haber pensado, o sea, no me dolía haber estudiado tanto y decir, bueno, me voy a vender ropa a un local del centro. O sea, eso la verdad es que no me dolía. Yo sentía que si lo tenía que hacer para estar bien, lo iba a hacer, y que la carrera me había aportado un montón de cosas seguramente que me iban a servir, aunque no sean biología. Entonces, como que eso yo siento que a veces me hizo más libre para decidir cosas alternativas. O sea, no me daba miedo probar. Y bueno, y tampoco me puedo olvidar de que tengo la suerte de que mi familia me bancaba en ese momento. O sea, yo todavía hasta que me recibí no es que trabajé durante la carrera, y eso también te da como un aire para poder plantearte y pensar cosas. Así que bueno, cuando terminé ahí en Zavalla y me recibí, me fui al INTA de Marcos Juárez a trabajar, tipo nada, me enteré por alguien también de Zavalla, que tomaban tipo graduados para hacer pasantías, no te pagaban ni nada, pero te daban como un alojamiento, y vas ahí y te sumás a algún proyecto de investigación que esté en marcha,
que bueno, también me atrajo, porque digo, bueno, esto es más aplicado y capaz que es un entorno académico, pero está más pensado desde la aplicación y entonces capaz que ahí encuentro ese lugar. Y bueno, y no ocurrió tampoco. Yo me fui en febrero del 2009 y estuve hasta mayo, era un momento, yo vivía dentro del INTA que está como a 5 kilómetros de la ciudad, nadie más vivía ahí, yo fui en verano, los días eran eternos, fue aburridísimo y hacía 12.000 PCRs por día. Yo lo que hacía ahí era también marcadores moleculares en trigo y en trigo, en variedades de trigo del Cono Sur. Tenía 126 variedades de trigo a las que le tenía que correr marcadores de PCR y hacerle extracto de proteínas, era súper técnico el trabajo, y que está bien, era reaplicado, porque de esos marcadores después los mejoradores decidían qué maíz cruzar con cuál y qué caracteres, digamos, agronómicos les interesaba mantener, o sea, aplicado era, pero aburrido también, entonces como que también sentía lo mismo. Entonces en ese momento también me empezó a pesar que yo quería volver a Rosario, digamos, tenía a mi novio acá y mis amigos acá, y como Marcos Juárez es un lindo lugar, pero a la vez yo extrañaba como mi lugar. Entonces también alguien que conocía de cuando fui ayudante me dijo que Paula Casati, que fue finalmente mi directora de doctorados, estaba buscando a alguien para hacer una pasantía ahí, y que después tenía una beca agencia, que no sé la verdad si ahora siguen estando vigentes o no, pero básicamente el grupo ya la tiene y entonces elige a la persona y arrancás, y no tenés que hacer todo eso de CONICET que a mí me mataba, o sea, tengo que aplicar ahora en julio para en marzo ver si quiero o no arrancar, o sea, para mí eso era un reestrés. Entonces empecé la pasantía con Paula, y bueno, la propuesta era, fíjate si te gusta, yo me fijo si tenemos un buen feeling como persona a persona, y si todo anda bien, en agosto, septiembre de ese año empezaba la beca agencia. Así que bueno, sí, fue todo bien, y terminé arrancando el doctorado ahí, que en definitiva arranqué en mayo, y fue gracioso en ese momento porque mis amigas y mis compañeros de la facu habían pedido beca de CONICET, estaban como arrancando también, y yo ya había dado como esa vuelta, que quieras o no, yo en retrospectiva lo pienso, y como que me sirvió a estar más segura de que yo eso no lo quería. O sea, como que ya probé esa valla, no me gusta. Ya probé un INTA, no me gusta. Bueno, vamos a probar el doctorado, a lo mejor, qué sé yo, no es tan grave. Y empecé y tuve la suerte de que era un grupo muy dinámico, mis compañeras, en ese momento éramos 5 chicas haciendo el doctorado, el tema estaba bueno, era interesante, había plata como para trabajar y poder hacer cosas, y nos ayudábamos mucho entre las becarias, entonces como que estuvo muy buena la experiencia, digamos, humanamente, y siento que ahí yo tomé real dimensión de lo que implica investigar, de lo que implica la carrera de investigación. Antes lo veía más desde lo logístico, desde lo práctico, ahí como que lo pude ver desde adentro, de que es cómo se piensa, qué implica gestionar un laboratorio, cómo se compran los insumos acá, cómo se maneja el stock de ciertas cosas, cómo se manejan las reglas entre grupos que están en un mismo instituto, y que tienen que usar sus propios insumos o no contaminarle las muestras a los demás, como un montón de cosas que al menos yo, por la tesina que había hecho, no tenía dimensión de todo eso, y realmente hoy me sirve un montón para mi trabajo actual. Entender los tiempos, la dinámica, las problemáticas que tienen todos los laboratorios de investigación. Así que siempre, como que todas las experiencias, si bien me ayudaban a decir, esto no me gusta, de todas me llevé algo, algún aprendizaje siempre te llevas, y sobre todo contactos con personas, que es como clave, súper clave, hiper clave, que conocerte con las personas. Realmente yo entré con Paula porque una persona que había sido ayudante conmigo, me conocía, dijo sí, me parece que sí, tuvimos una charla. Entré a ver a lo de el INTA porque una chica que estaba en Zavalla dijo sí, ella puede ser, yo la conozco. Entré en Zavalla porque el papá de no sé quién estaba dirigiendo allá, entonces nos entrevistó, que por ahí no es que te ponen porque ya te conocen, es un compromiso, pero es como una referencia más, y eso cada año de profesión que va pasando lo confirmo más y más. O sea, salir, hacerte conocer, que vos llegues por recomendación a alguien es un montón, digamos, es un montón. No sé, si yo me estoy yendo por las ramas, voy muy rápido, lo que necesitan, me preguntan si no se entiende o si quieren saber algo puntualmente en ese sentido. Sí, te quería preguntar algo. Entonces, Dale. al final, digamos, el promedio de la carrera o la cantidad de años que hayas demorado, por ahí no es tan importante, sino más importante es tener algún contacto, alguien que te recomiende, así como vos decís,
Depende de para qué. O sea, la realidad es que, como les decía, a mí me fue relativamente bien en la carrera porque la hice rápido y porque tenía el promedio, no, creo que, no sé, en su momento creo que tenías que tener más de 7,5 para no ser súper pecador o algo así. Y como que eso yo ya lo tenía, pero también se había sido ayudante y yo di clases algunas veces como en el verano a los ingresantes, como cosas que al que está evaluando a alguien para hacer el doctorado le dice, esta persona algo distinto intentó, porque vos te pones en los pies de quien tiene que elegir un becario y le llegan currículums todos iguales, o sea, será promedio 7, será promedio 8, pero todos hace 5 años están estudiando biotecnología, ¿y cómo elijo? Y bueno, si tengo una referencia, elijo el que tengo la referencia, es como estadístico, digamos, ni siquiera es algo así. Sí, por ejemplo, esto ya es como súper personal de mi historia personal, digamos, mi papá, somos 3 hermanas mujeres, mi papá es hijo único y como fanático de la universidad, todos mis hijos van a estudiar y si yo puedo mantenerlos se van a recibir sin trabajar porque si no te distraes y tenés un sueldo y nunca más te recibís. Bárbaro, listo, qué sé yo no lo podía discutir ni lo planteo, pero a veces siento de que si yo hubiera podido trabajar de cualquier cosa, hubiera tenido mucho más datos de cómo es el mundo real y eso me hubiera ayudado a pararme diferente a tomar ciertas decisiones, a entender, por ejemplo, de que no es tan grave trabajar de otra cosa, o entender qué comodidades tiene la carrera científica, que no las vas a tener en otro trabajo, y eso te ayuda a vos a tomar las decisiones más a conciencia. Entonces, qué sé yo, no sé cómo estará hoy, sé que está bastante difícil para los investigadores conseguir becarios, conseguir gente que quiera hacer la carrera, entonces creo que se van a ir flexibilizando esas cosas. En el momento en el que yo justamente buscaba doctorado, se había dado algo muy particular, que había muchos investigadores de golpe, entonces como que, estaba empezando a haber investigadores, no estaba súper lleno de investigadores como ahora, entonces como que te miraban cuánto habías tardado o si habías tardado en recibirte y demás, pero eso para mí depende mucho del perfil del investigador, y en última instancia de lo que CONICET está pidiendo para hacer carrera. O sea, alguien que te está tomando como becario te está proyectando a vos como postdoc, por lo menos, o como para ver si te vas a quedar, porque, y si vos tenés a lo mejor algo que académicamente es difícil de defender, y esa persona como que después va a tener que renegar más para conseguir la beca que sigue, entonces como que lo va a poner en el tablero. Esto, como dicho, entre muchas comillas, para mí después cada caso es un mundo, y personalmente yo, si yo nunca más, no voy a ser investigadora nunca, pero si tuviera que elegir personas, sobre todo cara al mundo que veo en el futuro cercano, es mejor tener habilidades variadas que ser un cráneo de la facu. O sea, el promedio 10, la verdad es que no me dice nada para el mundo que necesitamos, el mundo que se viene, digamos. Entonces, pero esto es mi opinión personal. Tal vez, si los investigadores están inmersos en el sistema científico como tal, y bueno, van a tal vez pensar qué les simplifica, o si tienen 2 opciones, se van a quedar con la que les simplifica el camino a futuro, digamos. Así que no sé si con eso te respondo, digamos. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Sí, no, porque me acuerdo como que al principio de la carrera como que se hacía mucho énfasis en eso, en el promedio y todo eso, y ahora me parece que no. O sea, cuando hablas con gente es como que dicen, nunca me preguntaron el promedio en ningún lado. No, o sea, sobre todo si te vas afuera de la academia, o sea, desde ya que el currículum que nosotros solemos armar no sirve para nada, para salir de la academia, o sea, todo bien con los congresos, pero no dicen nada. Si vos fuiste docente, diste clases, es algo que suma, sabés hablar, te sabés relacionar con el otro. Si vos fuiste, no sé, muy tempranamente ayudante, y bueno, estaba tratando de buscar cosas, si hiciste cursos distintos, todo esto yo ya tal vez estoy un poco sesgada porque, digamos, mi trabajo actual es bastante futurista en un montón de cosas, entonces como que se piensan bastante desde otro lado. A lo mejor si caes en una industria más tradicional, no sé, una farma de las que están en Buenos Aires, que te van a tomar tal vez como licenciado para hacer controles de calidad de no sé qué corno, y vas a estar 8 horas por día en el HPLC viendo si el pico sale como tiene que salir. Bueno, capaz que en ese caso no necesitas, no sé, todo ese track record. Entraste y ya ven que sos bueno y que rendís bien y se acabó, digamos. Claro. La realidad también es que es como la primera experiencia, tal vez la más difícil, porque es como que vos ahí salís y tomás temperatura de un montón de cosas, del mismo hecho de cómo armar tu currículum hasta cómo manejarte en una entrevista. O sea,
Algo que en algún momento charlaba con algunas amigas hace unos años era como que ir a las, o sea, si por algún motivo se te cruza una entrevista, aunque no te interese el puesto, andá, porque aprendés. O sea, pararte en esa situación es difícil, es algo en lo que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, como que por lo menos para cuando te llegue la oportunidad que vos querés, ya practicaste, digamos. Ese tipo de cuestiones que a veces son salir de la comodidad, porque a mí yo me moría de vergüenza, pero bueno, con el que podía iba y hablaba, y aunque estaba así toda dura y no sabía qué decirle, y así, chao, bueno, es algo, y como que con la práctica cada vez te vas soltando un poco más y te vas dando cuenta que la mayoría de las veces del otro lado tenés gente que te quiere ayudar, o sea, que no es que le va a dar lo mismo, a lo mejor no te puede dar 1000 horas, pero te tira una palabra, una oración, una frase que a vos te ayuda para, digamos, para tomar decisiones, o para acercarte a un lado o al otro más. Así que bueno, ese es como el pantallazo. Y durante el doctorado, algo más que como que descarté la Academia por Todo, surgió una oportunidad para ir a Amberes, a una ciudad del norte de Bélgica, a hacer un intercambio, o sea, a trabajar en un laboratorio ya 6 meses, y era un lugar re lindo, trabajaban con biología molecular craneada, así bien, no marcadores moleculares, no, yo quería clonar y quería expresar proteínas y quería hacer proteómica y usar equipos y qué sé yo, como eso en lo que sentía que estábamos más preparados, y había plata para trabajar, y mi director era un divino, un piola total, una persona excelente, y así todo no me gustó. O sea, entonces yo de ahí volví con una claridad total de, esto no es para mí, o sea, esto no es para mí, no es para mí, o sea, probé todo lo que tuve al alcance, con digamos, entornos académicos diferentes, porque ya te digo, Zavalla, nuestra Facu, Amberes o el INTA, son todos entornos académicos, pero todos fueron distintos, y como que hay algo de ahí que a mí no me cerraba, y ya como que me fui re tranquila a esa decisión, de que no tenía la duda de si me gustaba, estaba segura de que no, y eso como que, nada, en retrospectiva me doy cuenta que fue importante. Así que bueno, Romy, sí, decime. te quería hacer una pregunta ahora que estábamos hablando del CV, que justo el otro día también estábamos armando nuestro CV, porque bueno, no son las convocatorias de la CIN y varias cosas más, y nos pusimos a hablar de qué tanto importaban las cosas. Por ejemplo, yo les decía a los chicos, yo hago teatro, o sea, siempre hice teatro y a mí me encanta, y para mí es algo re importante, o sea, como que siento que sí le dice algo a la otra persona, pero capaz que la otra persona lo lee y te dice como, ¿y a mí qué me importa? O, no sé, capaz teatro sí, pero danza no, o tipo esas cosas que uno hace de hobby o de que le gustan. ¿Da ponerlas o no da ponerlas en los currículos o mencionarlas en las entrevistas? Para mí depende de a dónde lo estés mandando, digamos. Siempre el currículum y algún tipo de párrafo de presentación lo tienen que armar pensando en quién está del otro lado, digamos. No es lo mismo si vos querés ir a concursar un puesto docente, que si vos querés entrar en una empresa grande, que los puestos están súper estructurados, que si querés entrar en una empresa que está creciendo y que todo es más dinámico y que hace falta personas que tengan habilidades variadas más que mucha especialidad en una. Entonces, como hacer un research de cómo es el perfil de ese a quien le estoy por presentar mi CV. Eso como punto número 1. Punto número 2, el CV es para tentar a la persona a que te quiera conocer, o sea, no le tenés que contar tu vida, no es una Biblia, digamos, es una página, 2 páginas como mucho, 2 páginas te diría que lo que está en la segunda no lo van a mirar. Entonces, si vos te armás un CV donde en un renglón podés poner hobbies, danza, o lo que sea, o yoga, yo hace 18 años que hago yoga, está bien, nunca lo puse, porque la realidad es que nunca entré a un lugar a través de mi currículum, esa es otra realidad, pero me parece que puede ayudarte a destacar, digamos, o voluntariados que vos hagas, o cosas en las que colabores desde algún punto de vista, nada, son indicaciones de que es una persona que está pensando distinto, o algo que muestre de que sos resolutivo. Eso cotiza en bolsa hoy en día, digamos, con lo que tenés lo resolvés, es algo que creo que está re presente en nuestra carrera. Tal vez no se den cuenta, tal vez no lo tengan tan presente, pero cuando vayan entrando tal vez al mundo profesional se van a dar cuenta la capacidad que nos da la carrera nuestra, al menos en nuestra facu, y al menos en este momento, pero creo que es difícil que se haya perdido, esa capacidad de extraer la información que me sirve y resolverlo con lo que tengo, digamos. Y eso se valora un montón en un montón de ámbitos profesionales. Entonces,
si de alguna forma, no sé, yo pongo que estoy gestionando un grupo de tal cosa, o de que hace muchos años que estoy en algo, también me da un indicio de que soy perseverante, de que soy constante y que duro en las cosas, o que me gusta tal cosa, entonces tengo un gusto definido, y bueno, es como, da esa sensación de que tomo las riendas de las cosas, digamos, y eso vale, básicamente. Así que eso les diría que no, que no, ante la duda que sea corto el CV, sí me buscaría modelos, siempre está bueno o en el CV o en el mail o en la nota de presentación como armarse 4 o 5 renglones personalizados de que yo soy tal cosa, me gusta hacer tal cosa y siento que en este lugar podría hacer tal otra. Eso como que está bueno, digamos. Así que bueno, no sé si con eso respondo. Sí, Digamos, sí, lo pondría en función de quién está del otro lado. claro. Y, y también en la entrevista tampoco fui a muchas, pero sí he preguntado a algunas amigas que tengo desde hace mucho, tal vez no sé, en Biner, que son bioquímicas y están en Biner, pero en la parte de desarrollo de productos o de marketing, es como, y que les llegan muchos currículums y demás, y nada, en la entrevista es como ver qué sale, digamos. Como que no hay que ir con cosas prepensadas, tan prepensadas, como que es medio impredecible en ese sentido. Así que no es que entraría y le diría yo hago tal cosa. Si ves que surge, no lo trataría de ocultar, básicamente. Si te preguntan un hobby, lo diría, pero nada más que eso. Por eso es como agarrar la sensibilidad de eso, es práctica, digamos, es ir y ver y probar y ver qué sale. Pero bueno, eso yo creo que ya es como teniendo como más claro a dónde uno quiere apuntar, si se quiere, que al menos para mí fue como lo más difícil, entender cuáles campos hay y qué quiero hacer. Por eso, en ese sentido, yo como les decía, cuando volví de Bélgica con esa claridad de que esto no era para mí, se me ocurrió en ese momento, digo, o no sé bien de dónde lo saqué, pero si me armo una empresa mía, que sea de biotecnología, yo voy a tomar las riendas de eso, yo voy a poder aportar, voy a poder decidir y priorizar y a la vez va a ser interesante, atractivo, me va a motivar. Sentía eso, en esa época iba un montón a los eventos de Endeavor, que no sé si conocen, pero es una organización que fomenta el emprendedorismo. Y entonces te traían tipos que habían emprendido en cualquier cosa y te contaban cómo ellos tomaron decisiones, por qué estaban recontentos ahora, que vos ahí siempre escuchás el caso exitoso que es uno de 1000, pero a mí me inspiraba a decir, che, pero esta gente está re contenta con lo que hace, o sea, están felices de lo que trabajan, o sea, yo quiero sentir eso. Entonces también me daba esa tranquilidad y me reforzaba de que si no lo veía en la academia, no lo iba a hacer, y chao. Así que bueno, en ese momento empecé a cursar una maestría, o sea, volví de Bélgica en fines del 2011 y empecé a cursar una maestría en gestión empresaria como para tratar de entender cómo se gestiona una empresa, cuál es la dinámica, qué es lo que implica. Y en ese momento también tenía un amigo que estaba cursando una en la Facultad de Exactas de la UNR, en la FCEA, que era maestría de gestión empresaria, y había en nuestra facu una tipo de especialización en emprendimientos biotecnológicos o algo por el estilo, que bueno, estaba bueno el temario, era como mucho más acorde a lo que yo quería hacer, pero yo sentía que me iba a estar rodeando de la misma gente. O sea, como que entonces las ideas iban a ser las mismas. Entonces me decidí a irme a la otra, a la de la Facultad de Exactas, que nada, hoy en día me dio un montón de herramientas, vocabularios, ideas, conceptos de entender la complejidad que tiene una empresa que está en marcha, pero es para una empresa que está en marcha, digamos, generalmente una multinacional está muy orientado a eso, pero yo cursé con 35 ingenieros, digamos, o ingenieras o arquitectas, y eran casi todos ingenieros o civiles o mecánicos o una chica de sistemas, y me reabrió la cabeza ver cómo es el mundo laboral de esas personas. Yo digo, bueno, es totalmente diferente, y para ellos era como chino, no entendían, no podían creer que haya gente que viva de investigar y de publicar artículos y de que, listo, eso era, como que no tenían que ordenar, ni siquiera necesariamente tenían que cumplir un horario estructurado, hasta eso llamaba la atención. Entonces para mí fue como una conciencia re grande de que hay una diversidad enorme, entonces es imposible que no encuentres tu lugar, o al menos tenés un montón de opciones para agotar antes de tirar la toalla, digamos. Pero bueno, así como yo lo cuento retrospectiva, es como que yo estoy contenta de haber tomado esas decisiones. En ese momento no era fácil, era doloroso, era mucho trabajo, o sea, yo cursé la maestría 2 años, viernes 4 horas, sábados 4 horas, en simultáneo con el doctorado. Un dato no menor es que ni lo comentaba, o
sea, yo hice la maestría en paralelo con el doctorado y se lo contaba a mis compañeras, pero no era algo que yo hacía público porque la verdad es que te sentías un poco traidora a la causa, porque irte de la academia no estaba bueno. Si bien eso creo que se va rompiendo y no sé, si para mí no haría falta hacerlo, digamos, sin difundirlo mucho, pero bueno, qué sé yo, en ese momento fue lo más cómodo y lo hice así. Pero nada, es como que en ese momento era como una ebullición, o sea, mi cabeza era como, ya hace, o sea, a esa altura era el 2011, hacía 3, 4 años que me había recibido y era como 2011, 2012, 2013 terminé yo el doctorado, o sea, ahí en la mitad del doctorado era un caos, mi cabeza era como, siento que ya yo sentía que había probado muchas cosas, la realidad es que, bueno, que todo dentro del mismo campo, y bueno, ahí me pasó algo que creo que fue como una cuestión inconsciente, porque yo evidentemente me costaba tomar la decisión. En ese momento para el doctorado vos tenías las becas tipo 1 y tipo 2, o sea, primero pedías 3 años, después pedías otros 2 años, creo que ahora es como todo una, no lo tengo muy bien claro, pero bueno, cuando yo tenía que pedir la extensión tipo 2 me equivoqué de fecha y no pude aplicar y me quedé sin beca, básicamente. O sea, cuando el doctorado iba a ser de 5 años, se convirtió en algo de 3, o sea, o 3 y medio en realidad, porque yo estaba con la pasantía al inicio, y que bueno, que fue un drama, porque decirle eso a tu directora no está bueno, digamos, básicamente, ni hablar de que había armado todo, estaba todo cargado en el sistema, solamente no le puse enviar para leerlo más tranquila unos días después, porque bueno, estás ahí completando todos los formularios, los lees 40 veces y no entendés más nada ya. Y bueno, eso fue como que también otro momento en el que dije, no, listo, estoy pasada de rosca, porque, o sea, esto fue no se me puede haber pasado esto, o sea, porque no es que no puedo prestar la atención a las cosas o que no puedo acordarme de una fecha o que no puedo elaborar el documento que hay que hacer, pero evidentemente acá no es mi lugar y no estoy otra vez así perdida. Y bueno, y puntualmente en ese momento, cuando yo había estado en Bélgica, conocí a un chico de Mendoza que me había contado que en Nueva Zelanda te podías ir a trabajar un tiempo y como que viajar y ganar algo de plata y dar vueltas por ahí. Entonces, bueno, yo dije, chau, esto es el momento, hay que hacer un impasse y ver qué onda, porque otra vez volví a sentir eso, de que me lleva la corriente y que yo no sé si estoy decidiendo de verdad, o si estoy yendo con la escalerita mecánica, digamos. Entonces, bueno, en ese momento decidí Disculpa que te interrumpa. Sí. A todo esto, durante el doctorado, ¿uno tiene sueldo? Porque eso no lo tengo bien claro. Sí, vos ganás, concursás, algo ganás. Sí, ganás. En realidad no es un sueldo, es una beca. Vos que la diferencia fundamentalmente que tienes es que no tenés aportes jubilatorios, no tenés, digamos, no te pagan la obra social. Creo que ahora te dan como un extra, en CONICET por lo menos, donde está como incluida la obra social, pero básicamente vos recibís como un dinero mensual que no, tipo que no se negro. puede. Sí, bueno, en realidad es como medio un gris, porque te lo depositan en una cuenta y eso tiene como comprobantes y todo, pero es una beca para estudiar, es como que te ganaste una beca para estudiar, básicamente. Y eso que estás estudiando implica trabajo de laboratorio y cursar materias. Y digamos, ¿es un sueldo como para que vos te puedas mantener o eso también era un tema que vos decís, y tampoco me alcanza para nada, ¿viste? Porque hay que pensarlo también. Ni hablar, sí, eso bueno, es un dato no menor, digamos. Nunca es enorme el sueldo, nunca es como enorme así de que vas a estar haciendo la plancha, podés vivir, todo depende, digamos, de tu capacidad administrativa, digamos, y de que si vivís solo, alquilar solo es mucho más caro, y bueno, todas estas cuestiones, tal vez para cuando uno recién se recibe, está bueno. Algo que yo también en algún momento como que me despertó alguna alarma era como proyectar que el investigador más senior de todo lo que vos te puedas cruzar en el sistema académico no tiene una posición económica muy cómoda. O sea, y no podés aspirar a mucho más porque las becas y pertenecer a la carrera científica implica dedicación exclusiva, con lo cual vos si te vas a dedicar a otra cosa que te lleve horas, o sea, si vos tenés propiedades y las alquilás no pasa nada, o sea, te ganás esos ingresos de las propiedades alquiladas no pasa nada, pero si vos quisieras, no sé, abrirte un negocio de no sé qué corno y en la otra mitad del tiempo ser investigador, no, a priori no podés o te compensan el sueldo, o sea, lo que estás ganando por el otro lado te lo sacan de este lado, entonces vos terminás ganando lo mismo, digamos.
Y si bien como que la plata no hace la felicidad, es algo que está bueno no perder de vista, porque si uno apunta a ciertas cuestiones, lo que sea, nada, es un dato, o sea, y eso no se puede mover, no se puede negociar, que esa es la otra cuestión, o sea, no es que vos crecés y lo vas a poder hacer crecer, y a veces es como una situación rara, porque, o yo la pienso medio rara, porque a veces vos tenés capaz el empresario que labura 14.000 horas por día, y bueno, y cobra una torta de plata, y bueno, ponele qué es lo que decidió. Pero a veces el científico, el investigador, está tapado de cosas también, o sea, y no puede pasar de ahí, igual no va a poder negociar otra condición con su empleador, por así decirlo. Y entonces, nada, no es tan terrible, o sea, pero a mí me prendía una alarma. Entonces digo, bueno, esto lo tengo que tener claro, porque no me puedo dar cuenta a los 40 años de que esto es a todo lo que puedo aspirar económicamente. O sea, tenerlo claro está bueno. Y yo, por ejemplo, en la licenciatura ni ahí que lo tenía claro, ni ahí que tenía claro qué implicaban las carreras o los escalones de la carrera de investigador. Hay otra carrera que es la carrera personal de apoyo, que está buena, que son los técnicos o personas que están en los institutos haciendo, o cuestiones, no sé, manejar el cepario, manejar el banco de germoplasma de semillas que tiene un instituto, o ordenar los procesos, no sé, de uso conjunto de ciertos equipos dentro de un instituto. O sea, vos podés ser, por ejemplo, un CPA, se llama, dentro del IBR, un CPA dentro del CEFOBI, que son, que están en la carrera de personal de apoyo y que tienen ciertas tareas que el instituto les asigna. Y bueno, esos son como sueldos reales, tienen horarios más estructurados. El investigador a veces tiene que aplicar a tal subsidio o tiene que leer la tesis de su becario y tiene que seguir trabajando. O sea, no va a poder parar, porque si no deja de producir, por ende su currículum se empobrece y por ende deja de ganar subsidios, por ende deja de poder publicar y entonces ahí te va yendo como para abajo. Y si vos no tenés subsidios, no te dan personas. O sea, no podés tener 8 personas si no tenés plata para comprar insumos. Y bueno, entonces publicas menos y se vuelve como un círculo complejo, que cada caso es un mundo, vuelvo a lo mismo, pero para mí está bueno tener conciencia de esa dinámica, de que es así, digamos, de que hay relativamente poco control de esas cuestiones, digamos. Que aunque te esfuerces un montón, yo lo que sentía, la verdad es que aunque me esfuerce un montón, igual me puede salir mal. Y es como re triste, porque entrás capaz que en el loop, de que está todo mal, y como que, ¿qué haces? O sea, estás capaz insumiéndole 5, 7, 8, 10 años, y después vos tenés tu vida, a lo mejor tenés 45 años, tenés chicos en la escuela, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar ahí? Es más difícil, por lo menos es más difícil que a los 25 o a los 30. Entonces, nada, eso como para mí también siempre fue importante, y siempre traté como de pensar, bueno, en 10 años, en 20 años, ¿dónde no me veo? O sea, ¿cómo no me veo? Eso a mí me ha ayudado un montón, me ayuda al día de hoy, o dónde sí me veo, si me voy, sí, en distintos momentos como que fui diciendo, che, esta persona me gusta, ver para dónde va, trato de estar cerca y ver cómo tomó decisiones, y como esos mini referentes, que no es que son mis ídolos de tal cosa, pero alguien que salió de algo parecido como yo y que tomó decisiones diferentes, y bueno, a ver qué hizo, como que siempre estuve bastante atenta a eso. Cuando yo estaba terminando la carrera había unas jornadas que se llamaban Biotech Ross o algo por el estilo, y eran dos egresados de nuestra facu, digamos, de las primeras camadas, que estaban uno en España y el otro creo que en Inglaterra, y nos contaban lo que ellos hacían en las empresas en las que estaban, y como que eso, nada, todo te va ayudando como a abrir la cabeza, a ver que hay un mundo de posibilidades, a ver de que vos tenés habilidades que tal vez no sabés que tenés, y que tenés que encontrarte el huequito en eso, digamos, ver qué es lo que te gusta hacer, porque para mí no es tan fácil, vuelvo a lo mismo, saber qué te gusta hacer, pero por lo menos ir descartando, y si no lo encontraste, por lo menos ser consciente que seguís en esa búsqueda. Así que bueno, eso es como algo bastante presente. Y yendo, digamos, a ese momento donde yo estaba haciendo la maestría, estaba terminando el doctorado, y fue lo de la beca, que decidimos irnos a Nueva Zelanda. Bueno, yo el acuerdo que hice en ese momento con Paula fue, como no me pude presentar al tipo 2, arreglamos que me presenté al postdoc, que vencía un mes después, y ya era como parecido, el proyecto lo podía adaptar. Ese año se habían abierto los temas estratégicos, que al día de hoy entiendo que sigue abierto, pero ese era el primer año, entonces daban solo 20 becas, y como nadie sabía cómo lo iban a evaluar, yo me presenté ahí, y bueno, nos presentamos 13, y había 20 becas, entonces nos dieron a todos, yo no tenía ninguna publicación de primer autor, o sea, contra todo pronóstico, me lo dieron.
Entonces también eso, como que a veces animarse, uno lo calcula y tenemos esta mente analítica, perfeccionista, científica, y que se piensa que puede manejar todas las variables, y a veces es probar y ver, y sale, y a veces tenés todo calculado, igual no sale. Entonces como tener muy, muy, muy presente probar y ver, probar y ver, probar y ver, para mí está bueno. Y bueno, en ese momento lo que les decía es que yo arreglé con Paula de que, bueno, que yo me iba a ir de viaje, digamos, ahí me dieron la visa, digamos, a mí y a mi marido para irnos a Nueva Zelanda un año. Entonces arreglé eso, como que yo creo que me la dieron en septiembre de un año y te podías ir hasta un año después. Entonces arreglé con Paula de que, bueno, yo trabajo hasta que me voy, dejo las líneas en las que yo trabajaba lo más ordenada que pueda. Me tenía que doctorar para agarrar la de postdoc, porque si no te recibís en marzo, digamos, básicamente la perdés. Así que eso me enteré en diciembre, en enero me encerré, escribí la tesis, ella me la corrigió en un mes, que es algo que no es fácil tampoco que un director te haga. El 1 de febrero la presenté, el 20 no sé cuánto de marzo la defendí, y nada, se terminó el doctorado de 3 años y 8 meses, no me acuerdo ya cuánto fue, casi 4 años, digamos. Que bueno, también tuve que ahí ponerme a cursar un montón de materias a último momento, porque si no tenés las horas de cursada tampoco te lo dan al doctorado, digamos, como para recubrir las formalidades. Y bueno, y en Nueva Zelanda, digamos, fue como una re linda experiencia, nada que ver, digamos, pegué etiquetas, armé cajitas, trabajé en una bodega, hice cosas, digamos, muy, muy, muy básicas, pero me reayudó a tener ese impas y a sentir de que puedo hacer un montón de cosas y de que si no es la academia ya encontraré lo que quiero hacer. Entonces volví de Nueva Zelanda con la idea de trabajar en una empresa, o sea, como que mi próxima meta era trabajar en una empresa a ver qué pasa. Y cuando yo volví en 2014, digamos, a septiembre, octubre del 2014, nada, me puse a buscar, yo no me quería ir de Rosario, y encontré Terragene, que es una empresa que surgió de dos egresados bueno, uno es egresado de nuestra facu y otro de la de genética de Misiones, y era como una pyme que estaba arrancando, entonces no tenía a lo mejor todo estructurado como puede llegar a tener hoy, no sé, o en ese momento Indear o ir a Diner, que eran como las históricas de tecnología de acá, que bueno, ya entrabas a un puesto que se sabía lo que se iba a hacer en ese puesto. Me atraía de Terragene, que estaba como en proceso, entonces como que sentía que podía aprender más un poco de todo. Entré al departamento de I+D, que en ese momento éramos 3, pero después otra chica pasó a desarrollo, digamos, a Product Manager, otra estaba en calidad, entonces medio como que era yo el I+D, y estaba bueno, porque es otra forma de investigar, pero vos vas viendo qué hace la competencia, y tenés que tratar de pensar maneras de replicar, digamos, el mismo resultado sin pisar lo que el otro ya hizo, porque hay patentes que lo protegen, y es como entender la dinámica, la velocidad, la forma en la que se priorizan las cosas en una empresa es totalmente diferente a lo que se hace en el laboratorio, porque vos tenés muy claro a qué apuntás y cuándo lo tenés que lograr, y si no lo logras en tiempo y forma, deja de tener valor, que eso es algo, por ejemplo, que en la academia no es así. Y entonces, como que nada, a mí me abrió la cabeza un montonazo, aprendí un montón de cosas, estuve poco tiempo, es una realidad, estuve 8 meses, pero era, bueno, muy intenso el trabajo ahí. Hay bastantes personas de nuestra facu que pasaron por Terragene, que están actualmente, bueno, Santi, de hecho, quien estuvo la primera sesión, él estuvo allá, él estaba en el laboratorio de microbiología, él estaba en mesada, por lo menos el tiempo que yo estuve. Yo nunca estuve en la mesada, o muy poquito, hacía más que nada como el diseño de los experimentos o de los ensayos, o plantearlo conceptual, que es como en cierta forma el trabajo más de investigador, si se quiere, que por sobre el del becario, por ahí, que es el que va a estar pipeteando y va a estar ahí. Así que bueno, entendí de normas de calidad, de por qué está bueno cumplirlas, por qué si no las cumplís y no las haces de tal o cual manera, después no lo vas a poder vender y por ende no sirve. Y también entendí de que es re estresante gestionar una empresa, de que no es soplar y hacer botellas, de que tiene un montón de aristas, de que nunca puede parar, de que una vez que estás en el baile son familias y familias que dependen de eso, son sueldos y son, nada, en el momento que yo estaba éramos 70 y piquito de personas, hoy tiene casi 300, entonces como crecer a esa velocidad genera bastante presión dentro de los empleados y demás, y como es una empresa que se esté armando, significa que a veces vos no vas a tener tan claro qué es lo que tenés que hacer, y entonces como que tenés que poder bancarte todo ese
esa incertidumbre, pero bueno, para mí estaba bien, yo siento que aprendí muchísimo ahí, pero bueno, mientras estaba en TerraGN me convocan de CONICET, de la Oficina de Vinculación Tecnológica, que por si no lo saben, digamos, son oficinas que están por todo el país, que en general los institutos o las universidades o las facultades tienen, que básicamente son oficinas que se ocupan de hacer el nexo entre la sociedad y la industria, por así decirlo. Son como que van tratando de entender qué capacidades tecnológicas tiene un instituto o un determinado lugar y qué demandas tiene la industria, y tratan como de ayudar a esa conversación de distintas maneras. Así que para mí era como un flash, me habían llamado porque yo había hecho la maestría, esto como para que vean cómo las cosas que a lo mejor uno va haciendo intuitivamente o para abrir las posibilidades o abrir el campo, como que derivan después en cosas que no podés predecir. Entonces, bueno, nada, me llamaron porque sabían de que yo había estudiado biotecnología y que sabía un poco el lenguaje del mundo de las empresas o de los negocios, entonces como ellos estaban tratando de armar como una incubadora de empresas, necesitaban que alguien analice la parte técnica de los proyectos que llegaban, pero que pueda pensarlo desde la lógica del sector productivo o del sector inversor, digamos, del que tiene plata y quiere que esa plata de alguna forma le rinda. Así que ahí arranqué, fue un enorme desafío, estuve como 4 años y medio en BioR, aprendí muchísimo, era muy desestructurado el puesto también, o sea, como que había todo para hacer, todo para proponer, entonces también para mí estuvo bueno, porque yo leía cosas, buscaba qué pasaba en otro lado y lo proponía y lo discutíamos y armamos, dimos capacitaciones, armamos programas, tuvimos convocatorias de proyectos de CONICET, digamos, en todo el país, y como entrevisté un montón de científicos, que también eso me ayudó como a ver cómo es la realidad y cómo la sienten y cómo la viven a la realidad del investigador, y qué pasa si querés salir de la academia tradicional, por dónde duele, por dónde es fácil, por dónde es simple, qué los motiva, qué les cuesta. Esto es algo que, bueno, aprendí sin querer y que al laburo que hago hoy en día me sirve un montón. Y bueno, entonces estuve 2 meses en simultáneo con BioR y con TerraGN, pero no dio la ecuación, y yo sentía que podía crecer mucho más en BioR, si bien me fui por creo que era un laburo de 6 horas por semana, era la nada misma, sentía que ahí podía crecer mucho más, y lo otro era más, digamos, más seguro, pero yo ya me veía que de ahí me iba a ir, o sea, tarde o temprano no me podía proyectar, lo mismo, no me podía proyectar a 10 años en esa empresa. Entonces, ¿para qué voy a dilatar esa decisión? O sea, cuando pueda, tengo que pasar a lo que sigue. Todo esto como que no quiero, digamos, sonar de forma inadecuada, o sea, es una realidad. Yo ya estaba casada, hace 1000 años que estoy con mi marido, y bueno, de hecho estaba embarazada de mi primer hijo en toda esa transición, y tengo la suerte, digamos, de que él tiene trabajo, es kine, y como que me banca en estas locuras, digamos, porque también eso, como que soltar de la nada y quedarte sin ingresos o tener un mínimo ahorro, no saber bien qué va a pasar, no todos lo podemos hacer, eso yo digamos, lo tengo que decir, digamos. Pero bueno, yo que lo pude hacer, creo que estaba bueno hacerlo, a pesar de que me daba miedo, lo hacía igual, digamos, porque ya estaba muy segura de que si no me cierra, no me gusta, no me va a empezar a gustar después, ya lo había experimentado varias veces. Así que bueno, eso por ese lado. Y bueno, esto ya es como lo más reciente. Yo empecé en el 2015 a trabajar en BioR, y ahí también, en ese mismo ímpetu de hacer cosas, conectar, leer, buscar, ver qué pasa en otros lados, conocí el Biotech, que es la organización que les contaba al principio. Les cuento una línea como para que la vayan buscando por ahí y vean lo que se hace y estén en tema, pero es una organización que busca, digamos, empoderar líderes para que impulsen la biotecnología como motor de desarrollo en Latinoamérica, como motor de desarrollo económico. O sea, dicho así como medio abstracto, pero básicamente estamos convencidos que la biotecnología tiene un montón para aportar al desarrollo de nuestros países, de nuestras sociedades, pero para eso hacen falta un montón de cosas, y creemos que tenemos que poner manos en la masa nosotros para empujar ese carro. Así que bueno, hacemos una cumbre cada 2 años y algunos eventos, y sobre todo tenemos una red bastante grande de personas jóvenes en todos los países de Latinoamérica que nos ayudamos en pequeñas cositas.
eso, como les comentaba al principio, yo participé en la cumbre que se hizo en Guanajuato, en México, en el 2018, y es como toda gente joven, con energía, con apertura, con ganas de encontrar qué quieren hacer, cómo pueden aportar valor a la causa, cómo pueden, digamos, trabajar en cosas que sientan que están alineados con su forma de ser, con su personalidad, con lo que creen que pueden aportar, así que nada, les invito como a googlear y verlo, y si tienen alguna duda, podemos charlar particularmente de eso cuando quieran o me escriben, no pasa nada. Y otra, digamos, eso fue en el 2018, y bueno, en el año 2019, que es el año pasado, digamos, con esta misma cuestión desde BioR, de tratar de meterme, de ver cómo ayudábamos a los proyectos científicos que teníamos ahí dando vuelta, empecé a trabajar bastante cerca de Gridex, que es donde trabajo actualmente. Gridex, básicamente lo que hacemos es crear empresas globales y con alto potencial de impacto en el rubro en el que se insertan, a partir de líneas de investigación. O sea, básicamente es una company builder, es una constructora de empresas. Concretamente, mi trabajo fundamental en Gridex es entrevistar grupos de investigación para tratar de identificar líneas que tengan algún conocimiento científico original a nivel mundial, que pueda llegar a derivar en una empresa grande, y también no una empresa grande, una empresa de alto impacto, y que las personas que están detrás de esa línea tengan como ganas de explorar este camino, que tiene todas otras características diferentes a la academia tradicional y a las empresas tradicionales, digamos. Así que bueno, trabajando con Gridex es que nos fuimos conociendo un poco más, así que estuve toda la segunda mitad del año pasando trabajando en los dos lados, en BioR y en Gridex, y ya desde este año me pasé directamente a Gridex, que honestamente ya esto medio que me pasó en BioR, pero se consolidó definitivamente en este último año, como darme cuenta de que esto, de que crear empresas de cero, o sea, a partir de líneas de investigación, me movía la aguja, digamos, me hacía sentir bien, me parecía que era algo que aporta al mundo en el que quiero vivir. Siento que hay un montón de conocimiento copado y profundo y profesional en el sistema científico, y viví mucho en BioR, que es re difícil sacarlo de ahí, que cómo vos haces de eso algo que tiene valor para la sociedad, no es una cosa menor, tiene un montón de aristas, un montón de complejidades. Una forma es crear empresas. Hay otros proyectos que son como más de extensión o de brindar algún servicio y cuestiones más puntuales, pero bueno, como que cuando me fui metiendo con Gridex, entendí el modelo, entendí la forma de trabajo, nada, como que ahí flashé y estoy súper contenta, digamos, de formar parte del equipo, y siento que un montón de cosas que hice en estos años me sirven, esto desde que trabajo motivada porque ya sé que todo lo otro no me encanta y que encontré algo que me hace sentir muy bien, es algo que lo puedo comparar con la otra sensación, digamos, entonces eso me da mucha tranquilidad. Bueno, el equipo humano es fantástico, es como, somos 7 y algunos asesores, y como que bueno, nada, es como muy fresca la empresa, charlamos mucho, nos conocemos, nos tratamos de crecer todos, entonces eso también es algo que es lindo, que a veces no está tan claro, no se ve en el entorno académico, es como que más piramidal, digamos, o más de que están las escaleras más claras o más marcadas. Y bueno, y por el otro lado me encanta el trabajo que hago, o sea, todos los días, más allá de que el impacto que puede tener o la visión a largo plazo, lo que siento que podemos aportar a la realidad en la que vivimos es enorme, y estoy súper convencida, y que creo que el modelo de trabajo es muy acorde a la realidad. O sea, nosotros en Gridex no solo buscamos línea de investigación, sino que buscamos personas formadas en negocios y tratamos de armar equipos y los ayudamos a formular una propuesta de negocio que sea grande y que sea competitiva y que sea fuerte y sólida, y después invertimos en esas empresas en esos proyectos para que se constituyan como empresa y arranquen. Todo ese proceso es de aprendizaje constante para mí, entonces ya eso es como un flash. Y después esto de entrevistar científicos, que encima ya estén un poco pensando fuera de la caja, porque si se quieren entrevistar es porque algo les pica, algo se les cruzó, o al menos están desconformes con su realidad, está muy bueno, porque yo estoy todavía
conociendo la profundidad técnica o el desafío intelectual que puede llegar a haber detrás de cualquier línea, pero sin irme por el pipeteo, que en realidad a mí no me interesa demasiado, digamos. Pero entonces como que siento que estoy ahí todavía en la profundidad técnica y en eso que me gusta, y estoy en algo que creo que aporta valor. Entonces, y encima en un grupo humano que es re piola y muy, muy copado, entonces como que esa sensación de bienestar está buena. Y por el otro lado, sí, algo que aprendí un montón en Griex, que tiene muy claro, o sea, Mati, que es el fundador, como que en toda su investigación previa antes de lanzar esta propuesta, como que yo lo escuchaba desde antes de ser parte de Griex y digo, este chico sabe más de biotecnología y de lo que implica y de cómo puede impactar en el mundo que un biotecnólogo. O sea, ¿a dónde va el mundo? ¿Qué tecnologías son las que van a cambiar la humanidad? Las tiene mucho más claro que nosotros cuando salimos de la facu. O sea, en la facu todavía me están enseñando cosas del siglo pasado y que ya se sabe porque en el mundo ya pasó de que esto no va más. Y entonces esa sí como una llamada a algo que yo no hice en todos estos años y que tal vez hubiera estado bueno, de ver qué está pasando en el mundo. Hoy la biotecnología es tendencia, o sea, la revolución que va a causar en la industria en general y por ende en la vida de todos nosotros es como la nueva ola tecnológica. Entonces, ahí es imposible que no encontremos algo que más o menos nos guste hacer. Entonces, como estar mirando qué pasa en otros lados, qué pasa tal vez con este mundo de las startups y de las empresas nuevas, pero esas empresas siempre están relacionadas a los grupos de investigación, entonces los mismos grupos de investigación van a ser más interesantes, porque tal vez van a estar generando líneas que en función de lo que la empresa le pidió y no en lo que tienen que hacer para publicar. Entonces, como que todo eso va cambiando un montón, desde materiales nuevos, nuevas formas de tratamiento, hasta cultivos, o nuevas formas de manejar el campo y demás, está muy bueno. Así que, nada, hoy como muy contenta de que haya llegado hasta acá, pero bueno, a veces lo pienso para atrás y yo no sabía qué quería. O sea, fui descartando qué no quería y tratando de darme bolilla en qué me hacía sentir bien y qué no me hacía sentir bien, porque a veces es como una cuestión tan personal de que, no sé, por algún motivo, a mí me encanta escuchar científico, y para otro puede ser un embole. O sea, todos los días a veces me entrevisto 6, 7 grupos, o 5, no sé, 6 ya es medio mucho, pero, y contarte, y hay algunos que están re buenos y otros que son aburridos, pero bueno, como que también yo entender qué puede construirse a partir de eso, qué valor se puede aportar, para mí es un flash, entonces me encanta. Y todo esto, disculpa Romy, No, está no. buenísimo porque te da como una visión que no todo biotecnólogo tiene que terminar trabajando en una mesada. Es como que está genial lo que Totalmente. estás contando para que No, sepamos, totalmente. digamos, que no No, todo tiene que totalmente. terminar ahí, que no es necesario. No, definitivamente. Eso es algo que yo creo que al menos te lo imprimía mucho la facu cuando yo estaba cursando, como que si no es mesada, o sea, si ya es fisiología, un extracto vegetal y medirle unas cosas, eso ni siquiera es biología molecular. Si no es biología molecular, y a veces es como que eso no alcanza, o sea, y no necesariamente es lo que te hace sentir bien a vos. Entonces, está bueno explorarlo, y en ese sentido les comento otra iniciativa de la que formo parte, que es Pint of Science, que es una organización, digamos, internacional, es un evento que se hace, surgió en Inglaterra, que trata de llevar ciencia a los bares. Básicamente, antes de la pandemia, lo que se hacía era, en un momento de mayo, que se fija la fecha a nivel mundial, 3 noches en bares de distintas ciudades, vos traes a un científico, o 2 o 3 o lo que puedas, a contar lo que hacen en un lenguaje llano, digamos, para que cualquier persona que no sabe de ciencia pueda ir a escucharlo y tomarte una cerveza, estar en un ambiente divertido, distendido y demás. Y bueno, este año fue la primera vez que lo tuvimos en Argentina, ocurrió el año pasado en casi 30 países en simultáneo, hay como 400.000 personas participaron de los eventos desde 2013 que esto se viene haciendo. Y un poco, o sea, yo no soy experta para nada en divulgación científica, pero sí tengo muy claro que es algo que tiene que mejorar. O sea, es algo que nosotros, si queremos que nos valoren como científicos o como personas de la ciencia, tenemos que ser nosotros los que salimos y contamos lo que hacemos de manera atractiva. Y no podemos esperar que vengan a buscarnos, porque eso es como muy cómodo, muy irreal, por lo menos muy irreal, no va a ocurrir. Entonces, la comunicación o la divulgación científica puede ser muy divertida, digamos, hay un montón de proyectos que vos sentís que aportás, o sea, no sé si les ha pasado, si alguno es docente o da clases de algún tipo, pero mucho a mí me pasaba a decir, bueno, la docencia te retribuye un montón, porque vos sentís que estás contando algo que es re interesante,
que lo sabes contar, que te sale, que vas aprendiendo cosas y enseguida tenés el feedback del alumno. Vos ahí ya ves que aportaste, digamos, entonces te sentís como motivado. Bueno, entonces, en este sentido lo mismo, como sentir de que estás volviendo la ciencia a algo cotidiano. No digo que necesariamente a través de Pint of Science, pero hay un montón de otras iniciativas, incluso iniciativas propias. Hay una egresada en nuestra facu que es Ceci Di Princio, que es más grande que yo, pero ella y estaba en biología en su momento, y hoy tiene un proyecto que se llama Acerca Ciencia, que nada, escriben textos de biología en general, pero que como si fuera un capítulo de un libro, del Curtis en su momento, o no me acuerdo cuál era el otro que usábamos. Perdón, ya estoy como muy lejos de eso, pero es algo que puede ser interesante y que incluso desde las habilidades que nos da la facu en términos de cómo pensar, cómo organizar la información, lo podés hacer mejor que otro que pueda estar arrancando y copiando algo de Wikipedia, digamos. Capaz que le podés dar una vuelta. Hay una iniciativa que se llama la Biotech, creo que es, LA Biotech, que es un proyecto después les paso todo esto si quieren, pero es un proyecto de divulgación, hacen como un boletín en Europa del estado del emprendimiento biotecnológico en Europa, pero los textos son de profundidad científica, y entonces a lo mejor es re interesante ponerte vos a entender qué descubrieron esto y por qué crearon una empresa, y después tal vez hacer diseño. A lo mejor a alguien le gusta el diseño y le gusta hacer imágenes, y bueno, son relacionadas a eso, y ahí como que vas encontrando una punta del ovillo, si se quiere, para ir tirando y viendo, explorando si te gusta o no te gusta. Y el último comentario respecto a esto de Pint of Science y de la generalidad de estos años, al menos de mi lado, o sea, Pint of Science es, yo en mayo del año pasado, estaba todavía en BioR, digamos, no trabajaba en Gridex, sentía de que como que me estaba empezando a faltar motivación, sentía de que ya dominaba lo que hacíamos en BioR, ya sabía qué era lo que se podía, qué era lo que no se podía, y bueno, nada, en Twitter creo me crucé a Pint of Science de Inglaterra, y bueno, y busqué un poco más y llegué a un link que podías aplicar, y apliqué para ser director en Argentina, que no tenía, digamos, representatividad como país. Y escribí, y de ahí hablé con Elo, que es la coordinadora internacional, y que me explicó un poco las cosas, y me dijo, mirá, si vos querés, arrancá. Y bueno, yo llamé a otra chica que conozco, que es Antonieta, quien está con All Biotech, que le decían, che, ¿te parece esto? Me parece que puede estar bueno, nosotros nos podemos también pensar, armar, para mí, tener una red de científicos, o de estudiantes de ciencia, o de becarios por toda Argentina, me aporta un montón de valor en el trabajo que hago, porque los contactos, como les decía antes, ayudan un montón. Entonces, bueno, la ciencia hace falta que sea comunicada mejor. Este evento es divertido, ya tengo con quién hacerlo, probemos. Y voy al hecho de que surgió de estar ahí y de probar, o sea, y de mandar un mail y que alguien te responda. Lo mismo también, me lo olvidé, pero con Transgénesis fue lo mismo. O sea, había un aviso en la página de la Facu que estaba vencido, pero el mail estaba ahí. Yo escribí igual y me llamaron. Entonces, como que, como también, nada, a veces yo creo que como que somos tan analíticos desde la ciencia que creemos que todo es calculable. Y la realidad después es distinta, digamos, es probar y abrir, y probar y abrir. Entonces, como tratar de no tener miedo y agotar esas posibilidades. Así que nada, eso es básicamente cómo yo llegué hasta acá. Después, respecto a lo que, no sé, si quieren que les cuente más de alguna de las iniciativas o de lo que es el trabajo en Gridex, por ahí un poco cuando les escribía a Mati y Lea por Instagram, era medio como un chiste de que emprender también puede ser una salida profesional, particularmente con el tipo de empresas que nosotros creamos en Gridex, o el modelo que nosotros tenemos, como que generalmente viene de la mano de un becario o de un investigador, porque nosotros necesitamos cierta profundidad en el conocimiento, en el know-how, en la expertise, que hace que a lo mejor si recién te recibís de la facu no lo tengas, pero eso no quita que conocer esa iniciativa, escuchar, yo estuve pensando al menos 2 personas que no tienen el doctorado o lo están haciendo dentro de la startup, que a lo mejor te pueden contar cómo lo vivieron ellos, pero es también entender la dinámica en la que están insertos esos estudiantes, o sea, o esos licenciados. Es, bueno, sí, trabajar en esta empresa es a esta velocidad y me toca desde hacer el inventario de los tips que se nos están por gastar, hasta pensar cómo puedo, no sé, convocar al próximo compañero de laboratorio, que son cosas que no aprendiste en la facu y hay que hacerlas. Entonces, por ahí charlando con los chicos y con Juli Rosas también, como que a lo mejor
emprender a lo mejor es algo que lo vean más lejano o que no lo vean como tan propio, entonces por eso creo que decidimos a que les cuente yo lo que había hecho en estos años, en el sentido de que no quise irme por la academia y a lo mejor les podía ayudar a eso, a que cada uno piense su intención o sus ganas y demás. Pero bueno, esa es como básicamente mi movimiento en estos años. Sí, creo que es muy importante esto porque cuando vos nos contestaste era porque, bueno, recién arrancábamos y una de las preguntas que tampoco creo que se hacía mucho era, bueno, ¿qué hacemos? ¿O academia o industria? Creo que antes era academia y va, por lo menos cuando arrancamos no sabíamos que te podías ir a trabajar a una empresa o no era tan común, ni siquiera sabías qué empresa existían, a quién le podías mandar. Entonces que se abra la pregunta, academia o empresa, ya era re nuevo y encima vos pusiste Ujú, lo de emprender y fue como wow, o sea, ni siquiera se nos ocurrió ujú. y está muy bueno. Y no sé si alguien tiene preguntas, porque quizás alguien está interesado en emprender, o si no podemos leer algunas que nos hicieron en el Instagram, como quieran. Yo creo Ahí, que un poco, perdón, no, 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 emprender está, como que lo sentía como que está asociado a que tenés que tener algo para invertir, ¿no? Sí, por ahí Es eso es como que como, eso lo pensás mucho y si no tenés un capital para invertir es como que te tira un sí. poco para atrás. Yo lo tenía muy relacionado con ese tema, con el tema de la plata, digamos. Bueno, creo que viene re bien el comentario para hacer como una aclaración re importante. O sea, esto que vos planteás es por ahí el emprendimiento típico que uno se escucha, o el microemprendimiento, o la autogestión, digamos. O sea, yo me arranco algo y entonces en función del capital que pude ahorrar, empiezo y veo si lo puedo hacer crecer. El mundo en el cual se inserta Gridex es la industria del capital de riesgo. Es una industria que básicamente aporta plata a proyectos que tienen mucho potencial, pero que son muy riesgosos y están dispuestos a perderlos, digamos. Los proyectos que nosotros invertimos, esperamos que de cada 10, solo uno sobreviva. O sea, y eso el inversor, que es alguien que tiene mucha plata, o una empresa que tiene muchos fondos, ya sabe que es así. Entonces, lo maravilloso del sistema es que vos no ponés tu plata, vos vas a tratar de lograr ciertas cosas y si no lo lográs, está dentro del cálculo. O sea, no es que podés ir con cualquier cosa y te van a dar, digamos. Obviamente que nosotros particularmente en Gridex invertimos $200.000 por proyecto, que es bastante plata, pero para un proyecto biotecnológico que está por desarrollar algo que va a cambiar la industria de la fermentación a nivel mundial, la realidad es que no es nada. O sea, no alcanza con eso para vos tener tu producto desarrollado y puesto en el mercado y vendiéndolo, digamos. Entonces, nosotros somos una company builder o una aceleradora en estadios muy tempranos, por eso, digamos, la plata que se pone en ese momento es como para avanzar la ciencia o avanzar la validación de que ese negocio está bueno, pero no te alcanza todavía para salir a vender, para ser autosustentable. Y de hecho, si vos quisieras ir a buscar plata para ese tipo de proyectos en otro lado, es difícil de conseguir, porque el banco no te la va a dar, el banco te va a dar un préstamo si tiene garantías de que lo vas a poder devolver. Y eso no es una garantía que vos puedas tener con este tipo de proyectos. Entonces, está bueno lo que planteas, creo que es básicamente el racional que todos tenemos en la cabeza si no estamos metidos en el tema, pero justamente esta industria que tiene un montón de características y tiene un montón de cuestiones particulares, está pensada para financiar la innovación disruptiva y riesgosa. O sea, si vos vas a romper una industria, vas a cambiar algo muy grande del mundo, eso es muy riesgoso, es algo que nadie se le ocurrió, alguien que nadie lo probó, es nuevo, totalmente nuevo. Entonces, la probabilidad de que salga mal es enorme, o sea, porque tenés hasta los aspectos regulatorios que a veces no están resueltos. Entonces, imagínate que capaz lo lograste técnicamente, lo escalaste, tenés un costo competitivo, pero no te lo aprueba el organismo regulatorio porque no entiende de qué se trata y no hay un caso previo, entonces se te pausa ahí 3 años del proyecto. Puede pasar, digamos. Entonces, está re buena la aclaración y va por ese lado. La idea es, o sea, nosotros desde Gridex y la industria del capital de riesgo o del capital emprendedor en general, lo que quiere son proyectos disruptivos, innovadores, o sea, que tengan algún tipo de ciencia o de know-how original y un equipo que esté como convencido, prendido fuego de que esto lo quiere llevar adelante, porque es tan complejo
ese proceso tiene tanta complejidad que si no estás convencido hasta la médula de que querés dedicarle los próximos 3, 4, 10 años a esto, es como que te vas a caer en la primera, en la segunda y si no en la tercera, pero incendios hay todos los días. Entonces, como que esos son los dos factores. Lo económico, lo de que sea grande, lo que sea, que esos 200.000 sean como el 0,1% de lo que vos necesitarías en realidad, todo eso no es un problema, digamos. Por eso también como que es una lógica que uno no está acostumbrado. Es como que hay que entenderla a poco, nuestro programa es largo, dura meses, o sea, dependiendo de la etapa, pero puede durar entre 3, 6, 9, 12 meses, desde que tenemos la primera charla hasta que la empresa está constituida, y esto es justamente por eso, porque sabemos de que esto no es algo contracultural, en general para la sociedad, pero sobre todo para el sistema científico, y entonces como que hay que ir muy de a poco, hay mucho conocimiento y cositas que van cayendo de a una, digamos, como que te tienen que ir, tenés que ir cambiando la perspectiva en ciertas cuestiones, entonces, no sé si con eso respondí, más o menos. Romina. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, gracias por la charla. No, lo que no me quedó claro de Gridex, ¿ustedes conectan inversores de riesgo con los grupos de emprendedores o Gridex hace la inversión de riesgo? No me quedó claro eso. Es así. Nosotros lo que tenemos es un fondo de inversión asociado a Gridex, o sea, es los inversores que pueden ver en la página web, básicamente lo que hicieron, o no me acuerdo si, creo que están en la web, pero bueno, básicamente son empresas farmacéuticas de Argentina y algunas personas físicas que pusieron determinada cantidad de plata en un fondo, y nosotros desde Gridex lo que hacemos es como decidir en qué proyectos van a parar esos fondos. El fondo tiene entre 10, 12 millones de dólares y está pensado para ser gastado en 30 empresas en un periodo de tiempo determinado, entonces esas 30 empresas las decidimos nosotros como Gridex, digamos, si bien los inversores, y no es caso a caso, o sea, como que si nosotros no lo vemos, el inversor no va a ir a invertir por su cuenta directamente, digamos. No sé si quedó respondido. Sí, sí. Y la última, que está acá en Rosario o en la región, ¿hay algún grupo que esté trabajando con ustedes, con Gridex? Pienso en Microma, creo, pero no sé si Sí, alguno más. Microma, de hecho hay varias, o sea, en Rosario está, en Microma está parte de Fecundis, que está parte en el IBR y parte en el IBIME de Buenos Aires. Está Sciosync, que la fundó Julia Roulet, que es egresada de nuestra facu, terminó el doctorado. Ella, si bien ahora no está más en el mundo científico per se, y ahora puntualmente está en Estados Unidos, es una empresa, digamos, que surgió de acá, y que, bueno, toma desarrollos de otras universidades, como por ejemplo de una de Río Cuarto y demás, que bueno, eso es típico de todas estas empresas. Y después en la provincia de Santa Fe está Alitix, que es una empresa que hace fagos para tratar, por ejemplo, mastitis bovina y el problema de resistencia bacteriana que hay, el hecho de seguir usando antibióticos y que los antibióticos no, bueno, dejan de ser efectivos y demás. Los fagos son, bueno, están en el logo, así que de Biotecnología Rosario, calculo que los conocen, pero básicamente es un virus que elimina selectivamente una bacteria. Así que bueno, ellos tienen como esa plataforma, primero orientada para la sanidad animal, pero eventualmente puede ser aplicada mucho más ampliamente. Después está IAMED, que es una empresa que está en Santa Fe, pero uno de los chicos, Cristian, es egresado de nuestra facu. De hecho, ahora que pienso, capaz que él es alguien, que está bueno que escuchen, Cristian Pérez, los puedo poner en contacto. Ellos lo que hacen es tratar de optimizar el proceso de biodigestión. Cuando hay ciertos desechos orgánicos de la industria, por ejemplo, no sé, de alguna industria que procesa, no sé, soja o le queda cascarilla o le queda algún tipo de pellet o algún tipo de materia orgánica, se encierra en un biodigestor y ocurre la biodigestión y se genera gas que se puede convertir después en otras formas de energía. Básicamente no es algo que ellos inventaron, la biodigestión está en un montón de partes del mundo, el problema es que es un proceso muy regular, digamos, cuando vos querés, dependiendo del sustrato que le pongas, las bacterias que se favorecen son unas u otras, el metabolismo cambia, entonces el rendimiento de biogás cambia un montón. Entonces ellos lo que están tratando de hacer es como optimizar como un cóctel de bacterias que vos puedas inocular en ese sustrato y hacer el proceso de biodigestión más o menos estandarizado.
Creo que esas son todas las que están, y Argentag me está faltando. Estoy abriendo la página de Griex para ver el portfolio, que no me olvide ninguna. Argentag es la número 21, fue la última inversión de este año. De hecho, nosotros, más o menos el año se divide en Ignite, que es como de marzo a junio, es el proceso del cual participan 20 proyectos científicos. De ahí nos quedamos con 10, que son con los que trabajamos para armar la propuesta de inversión, y generalmente invertimos en esos 10. Bueno, Argentag es uno de esos 10 que ya fue invertido. Básicamente es una empresa súper interesante porque surge de un grupo de ingenieras electrónicas, ingenieras en sistemas, que matemáticamente desarrollaron una forma que te permite multiplexar muestras para secuenciarle el ADN. Suponete, vos tenés muestra de 1000 pacientes de COVID, vos los querés secuenciar en simultáneo, lo podés hacer con tecnología 3G, lo podés hacer con la tecnología de ellos. Es como súper técnico, pero básicamente hoy en día para secuenciar material genético, vos podés usar Illumina o Nanopore, Oxford, que son de lectura corta o lectura larga, son como los dos grandes mundos. La lectura larga es como lo que se viene, es lo del futuro, permite un montón de aplicaciones, pero tiene mucho error. Eso hace de que no puedas secuenciar en simultáneo muchas muestras, porque con el error que tiene se te mezclan. Ellas diseñaron unas marcas de forma matemática que te permiten mezclar hasta 4000 muestras, que es algo que, por ejemplo, hoy en la industria se pueden mezclar hasta 6. Entonces imagínense que cambia totalmente la forma en la que se secuencian. La diferencia fundamental es que un secuenciador de lectura larga tiene el tamaño de un celular, lo puedes tener en tu mesada, versus un Illumina que ocupa una mesada, y que una vez que lo prendés tarda una semana en correr y tenés que tener todo seteado desde el día 1. Entonces como que todo tiende a la secuenciación de lectura larga porque es descentralizada, es mucho más barata, es un montón de ventajas, además de las zonas del genoma que te permite acceder y demás. Entonces ellos lo que están haciendo es eso, y están, básicamente es una empresa remota, porque tienen, como es más que nada de bioinformática, tienen que hacer algunos ensayos. Ellos arman los modelos matemáticos de tal cosa, y después hacen un experimento para probar que el modelo anda. Así que nada, esos experimentos en los años los fueron haciendo en distintos lados. Ahora lo están haciendo en el acuario, pero van haciendo como tipo alianzas puntuales para probar algo de laboratorio. Antes lo hicieron en Brasil, en otro momento en otro lado, pero es como una empresa está muy buena porque es bien de la interdisciplina. O sea, son biólogos, informáticos trabajando al lado y se han arrancado los pelos, pero ahora se entienden. Y todo lo que el informático tiene en su cabeza, después la biología te dice, y sí, pero no puedo mezclar 4000 muestras porque me queda un termo de café, y eso no lo puedo meter al secuenciador. Que son como cuestiones que, viste, cuando uno está en su mundo se va sesgando. Así que esas son las que están acá, digamos, en la provincia o más relacionadas. Acá fueron poniendo algunas preguntas en el chat que no sé si quieren preguntar con el micrófono o si no las leo nomás. Yo, Lea, antes de leer esas preguntas, quería darle como un cierre a lo que había preguntado Ceci sobre el doctorado, para que ya quede, como está grabado y lo vamos a subir a YouTube, para que ya el que lo escuche después le quede. Juan, que es becario doctoral de CONICET, respondió que, bueno, el estipendio actual es de 45 y se suele, 45.000, y se suele ajustar una vez por año, según el gremio UPCN, con un aumento escalonado en varios meses. Incluye ART, obra social y distintas licencias, como maternidad, enfermedad, vacaciones, etc. No tiene aportes impositivos ni aguinaldo. La beca no es compatible con otro trabajo en blanco que no sea la docencia. Y dando docencia puedes ganar hasta lo que gana de bruto, de bolsillo, serían 18.000 un profesor titular de la UBA, con un cargo 5. Y si te pasas, te lo descuentan del estipendio. Eso. Bien, Bueno, está bueno que quede. Bueno, acá Matías pregunta, otro Matías, pregunta en el chat, ¿qué temas biotecnológicos o áreas de la biotecnología pensás que van a tener mayor impacto o crecimiento? Buena pregunta.
acá ya como que me voy a sesgar un poco a cómo los dividimos nosotros. La realidad es que como que la línea tajante es cada vez más difusa que áreas, pero dentro de todo lo que está relacionado, por ejemplo, a la secuenciación de organismos de cualquier tipo, o sea, hoy estamos generando cantidades masivas de datos de microorganismos o organismos de cualquier tipo, los estamos secuenciando y hoy tenemos como todo ahí puesto en esa biblioteca de la nube que, bueno, no sabemos bien para qué se usa, pero que a futuro eso va a tener valor. O sea, como que nosotros puntualmente desde GRIEX discutimos mucho esto de digitalizar la biología y empezar a programar organismos para producir lo que sea, digamos, desde biomateriales hasta insumos para el agro, hasta insumos para el farmacéutico, lo que sea, pero como que la lógica es fundamentalmente eso. Entonces, todo lo que sea secuenciación masiva o procesamiento de datos bioinformáticos, lo veo súper futurante. Eso incluye el análisis de las microbiotas de cualquier cosa, básicamente. Después, todo lo que es, digamos, moléculas de interés para la industria que se puedan producir de alguna forma más sustentable, o sea, porque el proceso actualmente se producen químicamente y eso tiene mucho impacto ambiental o es muy ineficiente y muy costoso. Todo eso empezar a pensarlo, bueno, me armo una bacteria modificada que me la produzca y la fermento en un tanque y no tengo que estar colectando, no sé, kilos y kilos de cochinilla para obtener el colorante rojo, que es, por ejemplo, uno de los ejemplos de microma. Desde eso hasta un insumo de interés para la industria farmacéutica. A lo mejor se usa tal aditivo que se extrae de la aleta de tiburón de no sé qué. Bueno, eso extractivo tiene un techo, o sea, llega un momento que o nos vamos a quedar sin, o no va a haber más tiburones, se vuelve tan caro ir a cazar el tiburón para quedarte solo con la aleta, que bueno, pensemos cómo lo producimos en el laboratorio. Entonces, todo lo que es producción de biomoléculas. Después, en términos de proteínas alternativas, o sea, ahí hay como un gran campo. Está claro hoy que la producción de proteína animal, como lo hacemos, tiene un impacto ambiental enorme, o sea, los feedlots, las granjas de pollos, de cerdos, lo que sea, y casi que conceptualmente es como criar todo un animal, tardar un montón para comerte la carne. Entonces, hay como algunos proyectos, como en el caso del portfolio nuestro Self Farm, que buscan producir carne de laboratorio, todo eso es como toda una industria, y va a hacer falta también producir las grasas que van ahí, o los medios de cultivo, o sea, básicamente ellos parten de líneas celulares que las hacen replicar, y que se pueda después comer como carne procesada. Si bien nosotros acá estamos acostumbrados al bife y al asado, como que no sé, el 70, el 80% de carne que se consume en el mundo es procesada, entonces como que sería fácil. Y después las proteínas vegetales utilizadas en la industria alimenticia, o sea, el hecho, por ejemplo, hoy un montón de cosas que se ponen en la comida que comemos vienen de la industria láctea, de algún desecho o de algo que no se usa tan bien, del suero que te queda cuando haces el queso, lo secan, lo procesan y te lo agregan ahí. Bueno, que todo eso empiece a venir del mundo vegetal es como una gran tendencia, y sobre todo las proteínas. O sea, si nosotros vamos a dejar de consumir tantos animales por el impacto que tienen, porque cada vez se pone más caro, porque la sanidad está complicada, bueno, hay que empezar a tener fuentes de proteínas alternativas que sean fáciles de consumir. O sea, es como la lógica es, no cambies tu forma de comer, cambiamos la forma, o sea, cambiamos los ingredientes de esos alimentos. Entonces, un snack que hoy te comes, que está hecho con algún derivado animal, que pasa a ser todo vegetal, o hay una empresa chilena que se llama Not Company, que tal vez la escucharon, que hace mayonesa sin huevos, helado sin crema, leche sin vacas, Clara sin huevos, digamos. Bueno, Clara es otra, Clara es Clara Food, que es otra empresa de este estilo. Algo que por ahí en ese sentido los puede ayudar. IndieBio es la principal aceleradora biotecnológica del mundo, y si ustedes se meten a la página de IndieBio y miran las empresas que tienen ahí van a ver el futuro que se está viendo para la biotecnología o para el mundo de los próximos 10, 20, 30 años, digamos. Realmente es impactante. Y después, bueno, en términos de nuevas energías, esto de la biodigestión, que les comentaba recién, después en cosmética, más natural, que también termina siendo como reemplazar químicos por algunas alternativas más verdes. Y después hay como cuestiones más que son como herramientas para la industria, que le llamamos nosotros, como por ejemplo STAM, que es la primera empresa que fue invertida por GRIEX. Ellos lo que están haciendo es como cambiar la forma en la que se fermentan
los microorganismos. O sea, casi todas estas alternativas que les decía recién, en definitiva lo que va a implicar es que yo agarre un microorganismo o un organismo determinado y lo fermente a escala en un lugar determinado. Como hoy se producen los inoculantes, o como hoy producimos una bacteria en un Erlenmeyer, pero a otra escala. Después yo me quedaré con el organismo, o me quedaré con un derivado de ese organismo, lo extraigo, lo proceso y veo qué hago, pero sí o sí yo tengo que crecer esa escala. Entonces, el STAM lo que está tratando de hacer es como, eso generalmente se hace con fermentadores en batch, lo que está tratando de hacer STAM es hacerlo con fermentadores de flujo, digamos, continuo, que eso te permitiría necesitar un tamaño, un fermentador de un metro de alto, lo que hoy es una planta que ocupa media manzana. Entonces como que cambia la escala y los costos y lo controlado del proceso miles de veces de diferencia. O sea, para eso técnicamente hay que resolver un montón de cosas todavía, pero hacia eso se apunta. Y después todo otro campo enorme es el de la detección de moléculas, sea para diagnóstico, sea para medir cosas en la industria. O sea, ahí hay como todo otro gran mundo, que tenemos varias empresas de ese estilo. La más mediática del momento es Casper, que es una empresa que está desarrollando un test rápido para COVID basado en CRISPR, que bueno, hay varias personas dentro del equipo de acá de Rosario, digamos. Bueno, ellos me los olvidé antes, pero parte del equipo está en el IBR. Coco Repiso es también egresado de la Facu, y como que él tiene también un equipo en la parte de proteínas, de lo que es dentro de los desarrollos técnicos. Pero bueno, ellos básicamente con CRISPR detectan virus, pero tenemos otra empresa que a lo mejor detecta con MZP, detecta con cambios en ciertos marcadores sanguíneos con una microgota, y con tecnología de microfluídica y sistemas embebidos, con una gotita puede detectar si cambió, por ejemplo, la viscosidad de la sangre, que es un indicador de algunas patologías cardíacas. Pero es eso, censar algo de forma miniaturizada, y en lo posible puesta de forma digital, que no sea una planilla que alguien completó, sino que directamente me lo carga a una base. O sea, esa digitalización también es como algo en lo que, si bien no es biotecnología, hay que charlar mejor. O sea, esa interfaz tiene que fluir mejor, como para poder escalar. Pero bueno, eso es básicamente. Después siempre el desarrollo de nuevas moléculas farmacéuticas o tratamientos para enfermedades es como un campo que nunca va a parar. Nosotros particularmente desde GRIEX los desarrollos farmacéuticos no los tomamos, digamos, como que con el dinero que nosotros invertimos no alcanza para un proyecto de ese estilo, y impulsarlo desde nuestra región es difícil, porque los jugadores más grandes están en Europa, en Estados Unidos, y tiene toda una complejidad particular, así que como tenemos bastante entretenimiento con todo lo demás, por el momento son proyectos que nosotros no los vemos tan competitivos desde nuestra realidad, digamos, latinoamericana, si se quiere. Pero bueno, más allá de eso, como, no sé, si alguno está haciendo tesina o están trabajando en desarrollo de fármacos, un comentario que me viene a la mente, que sí, el trabajo en GRIEX es fundamentalmente la formulación de un proyecto de inversión o un proyecto de empresa a partir de un know-how determinado, y nos pasa el 90% de las veces que el grupo viene con esta expertise a hacer esto y no lo termina de pensar del todo grande. Nosotros juntos vamos construyendo como esa visión de lo que se podría hacer, y a lo mejor están desarrollando una tecnología, están desarrollando un nuevo fármaco X, que a nosotros per se no nos interesaría, pero la metodología que se les ocurrió para desarrollar ese nuevo fármaco a lo mejor tiene valor en sí mismo, porque esa tecnología es transversal a desarrollar otro tipo de biomoléculas, y desde ahí puede salir un proyecto. Entonces, como que en ese sentido somos súper abiertos y hablamos con todos los que podemos para conocer lo que están haciendo, porque a veces, esto que les decía antes, como a mí me pasaba con Mati cuando lo escuchaba y no estaba todavía en GRIEX, este chico sabe más de biotecnología que yo, que soy biotecnóloga, a veces a nosotros nos pasa desde GRIEX que como vemos a qué apunta la industria, y el científico no lo termina de ver porque está pensando en otras cosas, obviamente, que es lo que la carrera científica les pide, de ahí pueden salir cosas re inesperadas, digamos, y copadas. Así que bueno, fui al detalle, pero esos serían como los grandes campos. Y ahí si es algo que a ustedes no les interesa, por ahí los orientan a dónde pueden ir para conseguir. Totalmente. Bueno, otra de las preguntas de Mati es si sentís que dentro de la industria se recompensa tener un doctorado.
buena pregunta. Depende qué se refiera con industria, digamos. Creo que se refiere a como las empresas ya más consolidadas. No sé, los ejemplos que me vienen cerca de acá locales es esto, Terragene, Indear, Civic, si se quiere, Eritas, que está surgiendo, Diner, y no necesariamente. En ese caso mi respuesta sería que no necesariamente. Por ahí lo que pasa es que la empresa no te va a poder pagar el título si te va a pedir para un puesto determinado. O sea, si ya está muy claro cuál es ese rol. Entonces, como que a veces ya estás como muy tuneado para el lado académico. Entonces, a veces hay que desaprender cosas si ya pasaste por el doctorado para entender la dinámica o poder estar a la altura de lo que pide la empresa. Y es como complicado porque muchas veces se puede asumir de que te vas a terminar aburriendo. Entonces, como que la empresa, contratar a alguien, saber que lo va a formar y que no va a estar a tiro desde el día uno esa persona, que va a tener que aprender un montón de cuestiones, capaz que va a estar un año poniéndole capacitación y al año y medio esa persona se aburrió, y eso para la empresa no está bueno. Diferente es el caso de las startups o de estas empresas como las que nosotros fondeamos o ayudamos a crear, donde el centro está puesto en el I+D y no en lo productivo. O sea, una empresa puede estar como tratando de producir algo y venderlo, y va a estar vendiendo el producto al consumidor final, llamémosle, o puede ser una empresa de I+D, o sea, donde el valor, el centro, lo que a vos te diferencia es cuánto mejor te volvés en lo que sabes hacer. Y ahí sí, para mí, el doctorado se suma, digamos, porque vos básicamente necesitas cráneo, necesitas poder ser muy creativo y pensar distintas formas, si bien nunca vas a perder la visión de qué te pide el mercado en sí, necesitas poder pensar. Y no perder de vista la realidad de la dinámica del día a día de un laboratorio, que para mí eso te lo da el doctorado. Así que creo que nunca pensé que lo diría, pero yo recomendaría hacer el doctorado a menos que tengas muy claro que no querés, que te vas a ir por la industria, digamos, grande, dicho entre comillas. Si no, como que en sí te aporta, y mientras no hagas, digamos, como que el doctorado no sea la excusa para patear la decisión 5 años, o 4 años, o 3 años, está perfecto. O sea, es un momento súper flexible, donde uno generalmente es bastante joven y tiene como energía y otro momento familiar realmente. Entonces, como que lo podés aprovechar para un montón de cosas. O sea, yo si me encontrara conmigo del 2008, bueno, hacé el doctorado, hacé lo que el doctorado te pide, pero aprovechá ese tiempo para hacer un millón de otras cosas más. Abrite tu cabeza y tratá de salir de esos 4 o 5 años con un panorama más claro. En el medio te formaste, aprendiste, y no dudo de que se pueda hacer profesionalmente. O sea, no estoy diciendo agarren la beca y hagan la plancha, para nada, todo lo contrario. O sea, es como, se puede hacer las dos cosas, pero como que nunca soltar el timón. O sea, que eso también es algo que yo veía un montón. Es como, listo, me quejo, pero hoy se fue otro año de doctorado. Y no, hace algo. O sea, probá cosas, habla con gente. Porque si no, ¿cómo va a cambiar algo si siempre haces lo mismo? Digamos, no va a cambiar nada. Es como, esa es como mi visión. Romy, te hago una pregunta. Como que yo de la charla que tuvimos con Santi, de la primera, una cosa que sentí que como que el mensaje que un poco transmitió es que a veces en la industria no importa qué título tenés, importa lo que sabés, y no importa si eso que sabés lo aprendiste porque hiciste un doctorado o porque ya trabajaste en otra empresa, por ejemplo. Vos compartís un poco esa visión, que a fin de cuentas es más lo que sabés hacer que el papel que dice PhD o lo que sea. Totalmente, no, totalmente. O sea, definitivamente, a eso me refería con que la empresa no te va a pagar el título, digamos. La empresa le da lo mismo. Si vos sabés hacer lo que hace falta para ese puesto, bárbaro. Y lo que decía antes de las startups, y capaz que o sea, vos necesitas laburo en el laboratorio, y entonces a lo mejor, dependiendo de la tesina que tuviste, tenés más o menos dominio. Entonces a lo mejor no te puedo tomar. Si vos sabés hacerlo porque hiciste una tesina re larga, porque aprendiste un montón de cosas, porque hiciste 40 pasantías, no, como hay como unas pasantías ahora, tipo que vas como unos meses. Sí, las pasantías de investigación, sí. Esto, qué sé yo, a lo mejor hiciste, y de algún lado, o empezaste el doctorado y no lo terminaste, suponete, ¿no? Y qué sé yo, hiciste 3 años, pero ya sabés manejar el laboratorio, aprendiste los conceptos, y la verdad es que no, el título en sí no te dice nada. Ya lo vemos, sos licenciado y
sos licenciado. Nadie te va a venir a buscar por eso, digamos. Tiene que haber algo más, digamos. Así que sí, estoy re de acuerdo. Gracias. No. Otra de las preguntas que hicieron en el chat, Natalia dice, ¿qué redes sociales o páginas recomendás para que leamos divulgación científica o para leer cuáles son los temas de biotecnología en tendencia o en crecimiento? Les puedo pasar algunas páginas, si quieren después le paso a ustedes, les paso a Mati y lo comparten como para no buscarlas ahora y que no me olvide. La de Pine of Science me viene a la mente, Ciencia Maravilla es una iniciativa local, Acerca Ciencia es media local, no tan local, la Biotech, la de Europa, hay varias que les puedo pasar y como que les sirvan de disparador, y tendencias, no sé, particularmente ahora estoy leyendo un informe que se trabaja, que digamos se compartió en GRIEX, que se llama The BioRevolution, que es un informe de una consultora muy grande a nivel mundial, que analiza el estado actual de las cosas y cómo ve el mundo de acá a 10, 20, 30 años, son 200 páginas, pero puede ser muy flashero, ver cómo está el mundo industrial viendo, o el mundo inversor, o privado, o el mundo que está, o países que están pensando mucho en el futuro, cómo ven ese futuro de la mano de la biotecnología. O sea, algunos proyectan que el 60% de lo que consumimos en los próximos años va a venir de un proceso biotecnológico. O sea, es tremendo, cuando hoy es, no sé, un porcentaje, no sé, 1%. Entonces, imagínense el mar de oportunidades que eso puede representar para personas que están en biotecnología. Pero bueno, esos son como titulares. Después en la práctica, cada realidad, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? ¿Y qué hago? Está bien, listo, la tendencia está, la carrera del futuro, como le decían cuando yo empecé. Capaz que ahora todavía se lo siguen diciendo. Pero no alcanza con eso, es del futuro, está bárbaro, pero a mí la verdad que no me cambia nada. En mi realidad me lo tengo que construir, pero eso si quieren se los paso y si les parece muy volado no lo leen y listo. Sí. Una pregunta que me gustó que habían hecho en Instagram es si notás alguna desventaja siendo mujer a la hora de trabajar en una empresa o iniciar un emprendimiento. La verdad es que yo personalmente no lo he experimentado, no tengo con qué compararlo. O sea, no sé si un chico hubiera estado en la misma situación, si hubiera tenido más o menos oportunidades. Sí, algo que me pasa como mujer y siendo madre de 2 chicos y teniendo un montón de cosas resueltas que un montón de mujeres en mi situación no tienen, porque con mi marido digamos, el cuidado y la dedicación de tiempo es idéntica, digamos, de 50 y 50. Sí, yo lo que he sentido, ahora sí me viene a la mente, lo que he sentido es si estoy teniendo 30 años y no tengo hijos, y ella pronto va a tener hijos. O sea, eso está como en el ambiente. Entonces, puede ser difícil sobrellevar esa situación. La verdad es que a mí como que nunca me frenó en ese sentido, pero sentía como la incomodidad o la observación en ese sentido, de que es una mujer en edad reproductiva. Pero más allá de eso, sí, comentarios, cosas, lo que uno ya está acostumbrado como a ver de forma frecuente, pero no siento que me haya entorpecido particularmente, digamos. Pero nada, eso como que es bastante atípica el caminito que fui haciendo, no sé con qué compararlo, no sé si un hombre en la misma situación le hubiera ido mejor o le hubiera sido más fácil. Pero bueno, en ese sentido, con más razón, si bien como que obviamente que habrá personas, mujeres y varones que quieran o no quieran tener hijos, hay una realidad que ustedes conocen muy bien, que se llama reloj biológico y que implica que si es una decisión, no hay que perderla de vista y que a lo mejor eso implica adelantar otras decisiones. A lo mejor yo siento de que, qué sé yo, para atrás juzgar es al cohete porque no puedes hacer nada, pero a lo mejor podría, no sé, haber hecho cosas antes y listo. Si bien hoy estoy bien, yo siento que me puedo desarrollar y siento que tengo un montón de cosas por delante, sí, esa presión creo que está muy, muy presente. Y que los varones, digamos, no la experimentan para nada. O sea, esto, totalmente, yo en mi casa tengo todo el apoyo, 100%, digamos, no tengo ni que explicar, pero nunca tuvo que ir a decirle a un jefe, che, estoy embarazada, o sentir que es algo más que se está
pensando, y que, bueno, cuando se enferme el chico ella no va a venir, o que por lo menos 3 meses no va a venir, o que la cabeza no sé por dónde le va a andar. Qué sé yo, es como tal vez está en mi cabeza, tal vez socialmente está en la cabeza de todos, es algo que todavía hay que trabajarlo, digamos, como sociedad. Así que eso es lo único que podría aportar. Tenemos una última pregunta de Instagram. Si, bueno, igual más o menos estuviste hablando de eso, que si crees que para emprender hay que tener un don o alguna cualidad especial. No, algo especial. Sí, como tenés que estar muy manija, tenés que estar obsesionado por ese problema y no por esa solución, digamos. Como que si vos encontraste un problema que te motiva, después la solución, generalmente eso pasa al revés, ¿no? Vos como desde la ciencia tenés una solución, tenés una tecnología, tenés una propuesta. Ahora, ¿qué resuelve esa tecnología? Jamás nos la preguntamos, digamos. Es como que eso es parte de lo que hay que construir en el trabajo, particularmente en Gridexo, para poder pensar una empresa, digamos. Pero lo vi cuando estaba en CONICET, lo veo re claro en Gridex, cuando una persona siente que no lo puede evitar, básicamente va a aprender lo que haga falta y va a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Eso en todos los ámbitos, o sea, no es solo en emprender. Si vos querés ser el number one de la divulgación científica de Argentina, y bueno, básicamente es tan fuerte que vas a hacer lo que haya que hacer como tengas que hacerlo, básicamente. Entonces, no creo que haya algo, digamos, una habilidad que haya que tener, tal vez una actitud de mucha apertura y de mucho interés, de mucho prenderte fuego fácil con cosas, y del no miedo, digamos. Bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien... Ah, acá preguntaron. Quería preguntar si se consideraba necesario tener formación en economía. Para emprender, calculo Sí. que dice Marisol. No, necesario no. Definitivamente nosotros, el modelo en Gridex, nosotros como una condición casi obligatoria para poder avanzar es que el equipo científico incorpore una persona que sepa de negocios a su equipo, digamos. Básicamente creemos que ahí es donde está el mayor valor, porque cada uno se enfoca en lo que sabe y le gusta hacer, y las empresas del tipo de las que nosotros buscamos crear tienen igual peso, o sea, es igual de importante el desarrollo científico como el desarrollo del negocio. Son empresas muy innovadoras y si vos no desarrollás ese negocio no va a ocurrir. Y tenés que estar en la conversación desde el día 1 para poder ir traccionando la ciencia para el lado que el mercado te está pidiendo. Pero si vos hiciste un tipo de formación o te vas metiendo en el tema, como que entender los conceptos te hace fluir más fácil, digamos. Lo que termina ocurriendo en la práctica es que como que se da tal confianza, imagínense que esas 2 personas, o tal vez son 3 o 4, se vuelven socios, o sea, es casi como una pareja, entonces no va a ser cualquiera. Se vuelve tan grande esa confianza que llega un momento que el científico dice, no me interesa más entender, decime qué tengo que hacer, confío en tu criterio, ya estamos en ese punto, entonces no se puede aprender todo, la especialización hace falta. Si bien tocar de oído esos conceptos te va a ayudar a vos como a estar más segura, si se quiere, o a tratar de, por ejemplo, pensar problemas. O sea, para mí la formación en economía, lo que te puede ayudar es a entender qué problemas tiene hoy la humanidad, por qué está bueno y dónde está la limitante, por qué no está resuelto, digamos. Capaz que eso, si no estudias un poco de economía o no estás en esa conversación, como que lo pensás menos. Y también te ayuda como a tener una dimensión de lo interconectado que está el mundo, que es algo no menor. Digamos, como que no alcanza que técnicamente esté resuelto, tener como ese baño de realidad de que estás inmerso en un mundo y que no alcanza con la tecnología, hay que sacarlo al laboratorio, hay que producir un costo competitivo, el consumidor tiene que enterarse que eso existe y tiene que querer pagar, y todo ese caminito tiene un montón de ciencias de distintos tipos en cada uno de esos escalones, y eso sí es algo que lo perdemos bastante de vista en el laboratorio. Bueno, Rami se sumó a la pregunta de Sol y dijo si también hay que tener formación en programación para desempeñarse en el mundo del emprendedorismo. No, para mí no necesariamente. O sea, de hecho, como que el concepto es, si podemos, de las empresas, la dinámica de estas empresas es ir rápido al próximo paso, hito de desarrollo. Entonces,
yo voy a ir buscando talento, o sea, si vos te interesa y sentís que programar te interesa y te querés ir formando ahí, querés, digamos, saber especializarte en esa interfaz, en ese mundo intermedio entre la biotecnología y la programación, seguro que vas a tener trabajo de acá a 20 años, o sea, hay que ver, ¿no? 20 años es un montón de tiempo. Es como un campo re vasto, pero no es una condición para emprender, o sea, vas a contratar a alguien que lo sepa hacer, suponete. Bueno, la última pregunta, si ya te liberamos. De Mati dice si recomendarías tu experiencia de hacer una maestría o especialización. Qué buena pregunta. Muy buenas preguntas, felicitaciones, me encanta, como que está muy bueno. No, depende para qué, digamos. La verdad es que las maestrías, las especializaciones, están como pensadas desde un punto de vista y que hay que ver qué es lo que uno quiere hacer. Creo que hay varias cuestiones. Por un lado, nosotros creo que como biotecnólogos o como personas del mundo de la ciencia, nos sentimos cómodos aprendiendo. O sea, como que aprender es algo que nos resulta fácil, es algo que estamos acostumbrados a hacer. Ir, estudiar algo, y es como que esa vuelve a ser como la zona de confort, en cierta forma. Como no sé qué hacer, y yo de hecho es parte de lo que hice, bueno, hago la maestría en gestión. Que bueno, estudiar y rendir materias, la verdad que sí, ya está, es lo que hice todos estos años, ya eso lo sé manejar. El problema es que te puede deformar para un lado, que después tenés que desarmarlo, digamos. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, a lo mejor te vuelve a cerrar la visión, cuando lo que yo les decía, que para mí lo que está bueno es abrir y probar. Sí me formaría si ya encontré algo que me encanta y estoy en un punto tal que siento que si me formo lo podría hacer mejor, pero es sobre algo concreto. O sea, que si es en ese sentido, si vos identificaste algo puntual que te está trabando, y por un lado que no lo pudiste resolver con el millón de herramientas que hay hoy en internet para aprender cosas, o sea, como que para mí hoy, armarte tu propia currícula y ser autodidacta está bárbaro, digamos, es mucho más trabajo, porque no es algo que vos ves escrito ahí, vas y lo cursás y te dicen tal horario, va a depender de que vos lo hagas. Para mí eso tiene más valor, digamos. Buenísimo, la verdad que hubo preguntas de todo tipo. Y me parece que nada, estuvo muy, muy interesante todo y muchas gracias por tomarte este tiempo para responderla. Y bueno, me parece que ya podemos ir cerrando. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo, Mati. No, la verdad que estuvo muy lindo. La verdad que nos abrió un poco más el panorama de todo lo que se puede hacer. Así que bueno, vamos a estar en contacto para que nos pases estas cosas que nos estuviste diciendo, si te parece. Así Sí, lo vamos subiendo estos días. Dale, buenísimo. Sí, desde ya, y después si el que quiera, digamos, contactarme, escribirme, compártanle mi contacto, no tengo ningún problema. De hecho, es como algo que me re gusta hacer, creo que hace falta, creo que se siente re raro el momento este de recibirse o estar arrancando y sentirse tan perdido y no tener nada, como con quién hablarlo tal vez o a quién preguntarle, así que feliz si puedo aportar un granito, y también fue re divertido pensar en estos últimos años, ver qué estuve haciendo, así que gracias a ustedes. Bueno, estamos viendo que en el chat están todos muy contentos, que les encantó, y así que muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, un gustazo. Bueno. Cualquier cosita, ya saben. Dale, cualquier cosa, si alguien necesita algo, vamos a estar en el Instagram contestando o poniéndolos en contacto con Romy si necesitan algo. Así que eso sería todo.